sido una decisión inesperada, una decisión que ha tomado por sorpresa a cualquiera, pero que se acaba de producir crisis de gobierno en España. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cancela toda su agenda oficial y va a comparecer este próximo lunes. Nos dirá a los medios de comunicación, comunicará a la ciudadanía en general si dimite, si se va de la presidencia del gobierno. Es el anuncio que ha hecho en una carta publicada hace apenas unos minutos en sus redes sociales, en la cual el líder del Ejecutivo, el presidente del gobierno, el líder del Partido Socialista, se pregunta si por las informaciones y las investigaciones abiertas por la Fiscalía en contra de su mujer, Begoña Gómez, merece la pena seguir liderando el Ejecutivo, un cargo que dice para él está siendo todo un honor. De momento, este es un extracto de la carta que ha publicado en redes sociales Pedro Sánchez, en la que, como pueden leer, ahora mismo debate, se pregunta si debe continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. Son las palabras que se han publicado hace apenas unos minutos, que han puesto de vuelta y media el tablero político nacional y que al Partido Popular le han hecho reaccionar. De momento, oficialmente silencio, aunque todavía se espera cierta sorpresa por las altas cúpulas del partido de la oposición, el ganador de la anterior contienda electoral del pasado 23 de julio. De momento, Sánchez va a decir el lunes, como les digo, si finalmente, no necesariamente convocando nuevas elecciones, dimite y renuncia a su cargo como presidente del gobierno, porque, les digo, no es necesario que haya nuevas elecciones, pero sí una nueva sesión de investidura si decide Sánchez irse de la primera línea de la política española. Las informaciones periodísticas que se han publicado durante las últimas semanas sobre su mujer, sobre Begoña Gómez, la acción de la oposición y la decisión de un juez de las últimas horas de investigarla a ella por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha hecho que el presidente del Ejecutivo ahora mismo se esté preguntando si debería renunciar. Ha cancelado, como les digo, toda agenda oficial que tenía hasta el próximo lunes. Desde hoy, durante el fin de semana y este próximo jueves y viernes, le urge responderse esa pregunta de si debe continuar al frente del Ejecutivo o no, y todo después de ese terremoto provocado por la decisión de un juez de investigar a su mujer, que ha hecho mella en el líder socialista, que ha acostumbrado a movimientos inesperados, ha sembrado también dudas sobre qué va a pasar con el futuro de la Moncloa. Si hasta hace solo unas horas Sánchez repetía que había legislatura para dar rato, que quedaban 3 años y medio de gobierno hasta 2027, ahora cambia el paso y llena todo el camino de incógnitas. De momento, en la política española estamos a la espera de que reaccione. Ha sido un anuncio sorprendente esta carta en redes sociales, 4 páginas en las que reflexiona sobre la situación política actual, echa también la culpa, en este caso, a los medios de comunicación por, dice, la exacerbada polarización a la que han llevado a la política española. No hace autocrítica de su gestión ni de los problemas judiciales que pudiera haber abiertos contra su mujer, tampoco los desmiente en ningún momento, pero el líder del Ejecutivo, como les digo, abre crisis de gobierno y ahora todo va a estar pendiente, todo el mundo estaremos pendientes de si finalmente presenta su renuncia como líder del Ejecutivo el próximo lunes. Comparecerá ante los medios de comunicación, pero sobre la mesa hay datos relevantes. Sánchez ha entronado hoy a su vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, como la candidata de los socialistas a las europeas, y si renuncia, el próximo paso del líder del Ejecutivo podría estar en la presidencia del Consejo Europeo, ese que tiene que renovarse en virtud de los tratados fundacionales y que ahora mismo ostenta como cargo el belga Charles Michel. De momento, Sánchez puede que mire hacia otros derroteros, renunciando como líder del Ejecutivo español con las miras puestas en Bruselas, y que, eso sí, también en parte lo que hace es replicar otro movimiento como el que vimos en Portugal del ex primer ministro del país, António Costa, cuando renunció después de una investigación y un proceso judicial que les llevó a las autoridades a registrar su despacho y su propia casa, su propio inmueble. De momento, Sánchez aquí en España debate a estas horas, o hace debatir a estas horas a los medios de comunicación, sobre si renuncia o no. La gran frase, si debe continuar, es lo que se va a preguntar a lo largo de los próximos días al frente del gobierno o renunciar a ese alto honor. Esta es la última hora que se abre paso en nuestro país. Veremos qué sucede a lo largo de las próximas horas. Se lo iremos contando de manera puntual aquí en Negocios Televisión, pero vamos a abrir también parte y ventana a lo que ha sucedido durante toda esta tarde, que nos hace devolver la mirada ahora mismo en la situación económica de los Estados Unidos de América. Ese paquete de financiación de ayuda a Ucrania
que pasaba ayer el visto bueno de la Cámara Alta del Senado. El sábado lo hizo en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, el Capitolio, esta imagen, finalmente en Estados Unidos ha dicho que sí a dar 95.000 millones de dólares al exterior, 60.000 millones para los ucranianos, también ayuda para Israel, también ayuda para Taiwán como socio principal en el Indo-Pacífico, y congratulándose los americanos de lo bien que lo hacen todo ante el resto del mundo. Escuchamos a Shammer ayer. And the bill the Senate sent to us by the House is largely the same as the bill in substance as what the Senate has championed all along. It wasn't easy to reach this point, but today's outcome yet confirms another thing we've stressed from the beginning of this Congress. In divided government, the only way to ever get things done is bipartisanship. I'm very pleased that in this moment, when it mattered most, both parties found a way to work together, even when it wasn't easy. Again, persistence and bipartisanship is what's... El Departamento de Defensa de momento ya está preparado para, a lo largo de los próximos días, en la próxima semana, empezar a enviar municiones, armamento a los ucranianos para que resistan el envite de Rusia en esta guerra que ya va camino del tercer año. De momento, los miles de millones van a ir llegando, lo harán a cuentagotas, en función de los diferentes presupuestos que manejen desde las autoridades armadas estadounidenses, pero la realidad es que ya hay proyectiles de artillería que estaban en la recámara que se van a ir lanzando a medida que se vaya necesitando en Ucrania, y municiones de defensa aérea como parte también de un primer trabajo, de un primer esfuerzo bélico de los estadounidenses para enviar todo lo que no han enviado a los ucranianos desde que en octubre se paralizaran los paquetes de ayudas que quería Joe Biden llevar al este de Europa, pero que los republicanos y demócratas con sus divisiones dejaron en agua de borrajas dentro de las cámaras legislativas del país. La dolorosa escasez de armamento que tienen ahora mismo los ucranianos es uno de los principales retos a los que van a tener que hacer frente en los próximos meses. Fuerzas de combate que están de momento en un punto de no retorno y una legislación que ahora mismo deja entrever cómo Zelensky podría tener que convocar elecciones a lo largo de los próximos meses. Ayer el Senado debatió este asunto de la ayuda a Ucrania, pero también habló sobre la mella que hacen aplicaciones, y se lo contamos aquí en este mismo programa, aplicaciones de redes sociales como TikTok en la ciudadanía estadounidense, sobre todo por los posibles intereses ocultos relacionados con el espionaje que pudiera tener el gobierno chino detrás del uso de matrices como la de TikTok, de ByteDance. Se enfrenta en este caso a una prohibición dentro de los Estados Unidos de América, se lo hemos ido contando, y de momento, en virtud de lo que se aprobó ayer en el Senado, se le ha dado a TikTok un plazo de 360 días, algo menos de un año, para que se deshaga de sus inversiones en el país. Una disposición que la empresa matriz con sede en China dice que va a combatir en todos y cada uno de los tribunales estadounidenses en los que se les permita debatir. El caso es que, volviendo al paquete de ayuda, hay 61.000 millones de dólares que por financiación liberada en el Senado y en el Congreso, en la Cámara de Representantes estadounidense, van a ir destinados directamente a Ucrania. Se incluyen aquí 13.000 millones para reponer los arsenales estadounidenses de armas ya proporcionadas y 14.000 millones para los sistemas de defensa de la paz de Estados Unidos que se van a entregar a Ucrania. De momento, todo y según Biden, una ayuda para la paz mundial. Escuchen esta misma tarde. Good day for America, it's a good day for Europe, and it's a good day for world peace, for real. This is consequential. I just signed into law the national security package that was passed by the House of Representatives this weekend and by the Senate yesterday. It's going to make America safer, it's going to make the world safer, and it continues America's leadership in the world, and everyone knows it. Mantener el liderazgo de Estados Unidos en el planeta. Eso es lo que ha dicho Biden. Va a proporcionar la ayuda a los socios internacionales que liberaban las cámaras legislativas en las últimas horas. Pero es que, más allá de todo esto, ha lanzado un mensaje en clave nacional, porque, insiste, los miles de millones que se van a enviar fuera de Estados Unidos, sí, son muchos dólares que no van a ir a invertirse en las necesidades básicas de un estadounidense de a pie. Pero para tranquilizar a los que pudieran estar en duda o pudieran poner en duda esta ayuda internacional, les dice: invertir en los de fuera es invertir en fábricas nacionales. This package is literally an investment, not only in Ukraine's security, but in Europe's security, in our own security. We're sending Ukraine equipment from our own stockpiles. Then we'll replenish those stockpiles with new products made by American companies here in America.
Patriot missiles made in Arizona, Javelins made in Alabama, artillery shells made in Ohio, Pennsylvania, and Texas. In other words, we're helping Ukraine while at the same time investing in our own industrial base, strengthening our own national security. Se disponen en este paquete de financiación 7.000 millones de dólares para el despliegue de las Fuerzas Armadas estadounidenses en los diferentes puntos del resto del planeta que no son el territorio de los Estados Unidos. Hay 9.500 millones de dólares más que van en asistencia económica a Ucrania. Esto ya está previsto en el proyecto de ley aprobado en estas últimas horas y que se presentan en una forma de préstamo que Joe Biden le prometió a Zelensky en la última de sus citas. Sobre la mesa, el qué va a pasar a partir de 2025. El 20 de enero habrá seguramente, o según dicen las encuestas, a las que vamos en unos minutos, un nuevo presidente en Estados Unidos. Si Donald Trump ganara la carrera electoral que se abre en noviembre, que se dirime, mejor dicho, en el mes de noviembre, todo esto podría quedar en liza. Veremos entonces qué pasa, pero de momento lo que tenemos sobre la mesa son los hechos que se filtran por la prensa internacional y que nos hacen mirar a Ucrania por una de las informaciones de última hora que tiene que ver precisamente con la ayuda que ha estado proporcionando Estados Unidos a los ucranianos durante estos últimos meses, a pesar que desde octubre, como les recuerdo, el paquete de financiación de los miles de millones de dólares que quería enviar Joe Biden a Zelensky estaban completamente paralizados por la división republicanos-demócratas dentro del Congreso de los Estados Unidos. El caso es que a pesar de que el dinero en armamento, en municiones, en artillería no se ha podido llevar al territorio, lo que sí se sabe, según informa Político, es que Washington habría estado proporcionando misiles de largo alcance, los ATACMS, a los ucranianos y Kiev podría haberlos utilizado. De hecho, estos misiles que hasta ahora no se había valorado que Estados Unidos pudiera haberlos enviado durante los últimos meses, parece que los ucranianos de hecho los habrían empleado en contra de los avances de Rusia, algo que podría suponer una escalada más porque en virtud de estos misiles de largo alcance, más allá del frente de guerra, los de Kiev podrían haber atacado otros puntos del territorio de la Federación de Rusia mucho más alejados de la frontera. El caso es que el mes pasado la administración de Joe Biden, como les digo según Político, envió en secreto misiles de largo alcance en Ucrania. Es la primera vez que lo hace en más de 2 años de guerra y Kiev los ha utilizado ya hasta en 2 ocasiones, dice este diario, para atacar profundamente mucho más atrás de las líneas de defensa de Rusia. En marzo, Estados Unidos aprobó en silencio una transferencia de sistemas de misiles tácticos del ejército con un alcance de más de 200 kilómetros. No podrían llegar a Moscú, a la capital, como los Taurus, pero estarían muy cerca. De momento, lo que se está informando a esta hora de la noche es que esto para Zelensky podría ser un apoyo, podría haber sido un apoyo porque pondría en peligro objetivos rusos dentro del territorio de la Federación, muchos más alejados del propio ucraniano. La administración incluyó estos misiles ATACMS adicionales de largo alcance en un nuevo paquete de ayuda militar de 1.000 millones de dólares que el presidente Joe Biden ha aprobado en las últimas horas. Por lo tanto, los ATACMS van a seguir enviándose a Ucrania ahora de una manera mucho más oficial que bajo cuerda, como se han estado llevando hasta estos momentos. Y les decía hace unos instantes que íbamos a mirar también a cómo estaban las encuestas, al clima electoral que ahora mismo está abierto en los Estados Unidos de América, que nos deja un vuelco en todas las previsiones que había hasta ahora con respecto de las proyecciones electorales en Estados Unidos, y la economía tiene la culpa. Joe Biden se estaría hundiendo en las encuestas, mientras que Donald Trump estaría cogiendo alas a pesar de imágenes como la que nos dejaba durante estos últimos 15 días ante los juzgados, abriendo la primera causa penal contra un expresidente de los Estados Unidos de América en la historia del país. El caso es que parece que los procedimientos judiciales a Trump no le hacen mella en la opinión pública que hay en los Estados Unidos, pero sí la gestión económica están impactando en el desarrollo de los demócratas, o no tanto de los demócratas, pero sí de Biden, en esta precampaña electoral. El caso es que ha habido un reciente aumento de Biden en las encuestas, se lo hemos ido contando durante estas últimas semanas aquí en Negocios Televisión. Hay estados clave que parece que son más proclives a demócratas que a republicanos, son hasta siete estados, y que se ha evaporado, y cuyo impulso para los de Biden se ha evaporado en estos últimos días, en virtud de esas dudas sobre si el impulso económico que estamos registrando en estos momentos va a ser tónica general a lo largo de los próximos meses y años, o simplemente es un bluff, es un momento puntual que se va a evaporar en un futuro cercano. Los resultados, en cualquier caso, de una de las últimas encuestas que ha publicado Bloomberg son en gran medida un regreso al estado anterior a que Joe Biden pronunciara ese discurso sobre el estado de la Unión en el Capitolio estadounidense y allí diera
vanaglorias a todas las gestiones económicas que ha hecho durante la última legislatura, en la que se ha tenido que enfrentar, entre otros asuntos, a la pandemia por la COVID-19, justo tras volver a la administración central, hasta a la administración federal de los Estados Unidos, o incluso con el foco puesto en futuros procesos o con la economía, condicionada por conflictos bélicos abiertos a nivel internacional, como la guerra de Ucrania o el conflicto en Oriente Medio. El caso es que vamos a ver si podemos ponerles un gráfico en pantalla de cómo está evolucionando la opinión electoral en virtud de las modificaciones que hay sobre los indecisos en esos 7 estados que ahora mismo son los que dirimen la carrera de las presidenciales del mes de noviembre del año que viene. Aquí lo tienen, son Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada y Pensilvania, donde Donald Trump, el republicano, ha ganado impulso durante estas últimas horas, a lo largo de los últimos días de encuestas, y que están dejando entrever cómo la gestión económica sobre la inflación, los peligros para con China por la guerra comercial que parece que se abre con el gigante asiático y la primera economía del mundo, o entre otros asuntos la elevada deuda, el déficit, están haciendo mella en cómo los estadounidenses observan que Biden pudiera seguir llevando al país por el buen camino económicamente hablando a lo largo de los próximos 4 años. Esta revisión justo se produce cuando los encuestados han ofrecido una visión sombría a corto plazo de cómo tienen también y cómo gestionan también sus finanzas personales, un tema que siempre ha sido uno de los principales asuntos de debate en el seno de las familias de los Estados Unidos. A pesar del mercado laboral, que sigue estando todavía fuerte, el 23% de los encuestados dice que la tasa de empleo va a mejorar a lo largo de los próximos meses, algo que consideran podría dejar en muy mal lugar la situación, la gestión económica de un Joe Biden que se ha vanagloriado. Lo hemos escuchado durante estos últimos días, a lo largo de estos últimos meses, de hablar de su política de gestión como las Bidenomics. De momento, este es el asunto que nos trae, este es el asunto que queda patente sobre la mesa en un país que mira a lo que pueda suceder en las próximas horas, a ese dato favorito de la Reserva Federal que se publica en unas horas, al deflactor PCE, el del consumo, y esa primera estimación sobre el crecimiento en el primer trimestre de los Estados Unidos de América. De esto vamos a hablar en estos próximos minutos. José Manuel Cansino, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero, ¿en qué punto está la economía según la Reserva Federal? Bueno, las estimaciones de la Reserva Federal se mantienen en una perspectiva alcista, con una previsión de crecimiento económico del PIB norteamericano del 2,1, lo cual ha sido una revisión al alza bastante notable, vigorosa. Y bueno, lo que ocurre es que parece que la inflación núcleo, la que mide el PCE, se resiste a bajar, se enquista ahí en torno a un valor de 2,8, estando previsto un valor de 2,6 por la propia Reserva Federal para agotar el año 24 y bueno, parece que esto va a tener consecuencias con respecto a las decisiones de los tipos de intervención de la Reserva Federal. El caso es que las intenciones de la Reserva Federal, al menos según el mercado, están variando. Desde inicios de año hemos visto cómo de vaticinar 7 recortes de tipos de interés en 2024, ahora se empieza a hablar incluso de nuevas subidas. Sí, de momento teníamos un escenario que había cambiado a 3 revisiones a la baja durante el año 24. Esto parece que se modera y que incluso puede haber un cambio de tendencia en el sentido de que los tipos de interés puedan o mantenerse en el nivel en el que están o incluso puedan subir si hacemos una lectura en ese sentido de otras variables como las que están registrándose en el mercado de las hipotecas, ¿no? Es decir, está claro que tanto la Reserva Federal, con independencia del cambio que pueda haber en el gobernador, si hay cambio de gobierno, y esto ya nos llevaría a un escenario diferente, pero suponiendo que la Reserva Federal toma sus decisiones, igual que el Banco Central Europeo y otros bancos centrales, tomando como dato principal el comportamiento de la inflación, desde luego ese escenario de rápida bajada en los tipos de interés es un escenario que en este momento tenemos que descartar. Pero descartando las bajadas de tipos de interés, se tiene que apostar por nuevas pausas a lo largo de todo 2024 e incluso un paso más en el endurecimiento. No, yo no creo que se llegue al endurecimiento. Yo creo que
que no baje la inflación, eso no conduce a que haya que hacer una revisión al alza de los tipos de interés. La Reserva Federal, por otra parte, manda un mensaje claro de su confianza en el vigor de la economía norteamericana cuando sigue desprendiéndose de activos de su balance que compró como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Por tanto, está tomando como indicador el indicador de la inflación, del movimiento del PCE o del PCE subyacente, en este caso de la inflación núcleo. Si la inflación núcleo se estabiliza, pues los tipos de interés no tienen por qué subir. Tampoco van a bajar, pero en principio no tendrían por qué subir. No hay una razón de fundamentos macroeconómicos para respaldar esa medida de política monetaria restrictiva. No tendría ningún fundamento, no tendría sentido. Ahora mismo Estados Unidos crece al 3%. Para respaldar la idea de que la economía sigue fuerte y que no estamos ni derivando hacia máximos ni volviendo a entrar en periodos recesivos, mañana ese dato de deflactor de PCE, ¿en qué dirección debiera ir después de haber tenido una inflación en marzo en el 2,4%? Bueno, es que es compatible que el deflactor se mantenga en unos niveles de en torno al 2,8% y que la tasa de crecimiento se mantenga con esa vigorosidad del 3%. Precisamente lo que hay es un punto de inflación de demanda que es el que explica el que la inflación se resista a la baja y por tanto justificaría el que no hubiera urgencia en la revisión a la baja de los tipos de interés de la Reserva Federal. Por tanto, es un comportamiento perfectamente explicable. Tenemos inflación de demanda o tenemos una demanda que vigorosa y que por tanto mantiene un crecimiento de los precios en ese entorno del 2,8% y por tanto no hay motivo para bajar los tipos de interés porque no necesita medidas de relajación monetaria la economía norteamericana. ¿Verse Estados Unidos abocada a una recesión económica a lo largo de 2024? Con los datos en la mano y salvo que haya una revisión muy profunda, no hay datos que permitan apuntar a ningún escenario de recesión, al menos con la información que maneja la Reserva Federal a partir de datos del Departamento de Comercio, que son datos de muy buena calidad y por tanto son, por decirlo de alguna manera, de los mejores que ahora mismo podemos manejar. Y en el caso de Europa, porque aquí la situación sí que nos demuestra una mayor debilidad, a pesar de que, por ejemplo, ayer teníamos esos PMIs que de momento nos siguen mostrando fortaleza. Sí, pero la mayor debilidad de la Unión Europea e incluso de la eurozona también se está revisando al alza. Ha habido revisiones de crecimiento en las economías que peor perspectiva tenían, como era la economía de Alemania, como era la economía de Francia en menor medida. Por supuesto, la economía española tiene una tendencia muy buena y está demostrando una fortaleza y una resistencia que pocos esperábamos y van en el mismo sentido, con lo cual tampoco descartaría que el Banco Central Europeo se repensara la bajada de tipos de interés o bien cumpliendo con el compromiso, con las expectativas tan fuertes que se han creado para una revisión a la baja en junio, pero una revisión que podría ser meramente pírrica, de 0,25 puntos no más. Es decir, que con esto tampoco arreglaríamos nada. Tenemos una inflación que también está, si no enquistada, ha parado esa trayectoria que tenía de bajada importante. El Euribor a 12 meses ha tenido un repunte después de la crisis del Mar Rojo. Estamos ahora mismo por encima del 3,7% y, por tanto, nada apunta a que tenga que haber una revisión a la baja fuerte, ni tampoco nada apunta a que tengamos un escenario de recesión a la vuelta de la esquina en la Unión Europea. No en la eurozona, pero por países, por desagregados, ¿podríamos ver una Europa a dos velocidades con un tinte más negativo hacia Francia, Alemania y más de sesgo optimista para el sur? Sí, pero únicamente en términos de tendencia. Es decir, es que esto no nos debe hacer confundir las cosas. Cuando tú tienes una economía cuyo Producto Interior Bruto es mucho más pequeño, una variación en el Producto Interior Bruto pues te provoca una variación porcentual mayor. Cuando tú tienes que mover un Producto Interior Bruto tan fuerte como el que tiene Alemania o tan fuerte como la cifra que registra Francia, pues naturalmente se necesita un crecimiento mucho mayor para llegar a una tasa de crecimiento porcentual igualmente mayor. Por tanto, tenemos ya una Europa de dos velocidades en cuanto al ritmo de crecimiento. Esto lo tenemos ya desde el año 23, desde iniciado el año 23, casi desde finales del año 22,
pero eso no significa que las mayores economías de la Unión Europea y de la eurozona sigan siendo la economía alemana, la economía francesa, la economía italiana, que por cierto tiene una perspectiva diferente. Es decir, que tasas de crecimiento con ritmos distintos sí, Europa a 2 velocidades en ese sentido sí, pero que no perdamos la perspectiva de que el valor absoluto del Producto Interior Bruto sigue estando en Alemania y en Francia fundamentalmente. ¿Y hasta qué punto, por un lado, esta Europa a 2 velocidades y por el otro la Reserva Federal, y sobre todo la Reserva Federal, pueden condicionar la acción del Banco Central Europeo? Porque es que leía ayer mismo que precisamente puede que el BCE recorte la primera vez tipos en junio por el hecho de no quedar como haber engañado al mercado después de ya vaticinarlo desde el mes de marzo, pero que a partir de entonces podría quedarse a esperas de lo que haga la Reserva Federal. No sé si tú también manejas un tipo de expectativas como esta o vamos a hablar de independencia en Frankfurt de Washington. Yo creo que el escenario de independencia es un escenario que se ha impuesto desde el primer momento. Yo creo que aunque se miren de reojo, como se miran de reojo todos los bancos centrales, no únicamente la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, también el Banco de Inglaterra, también el Banco de Japón, naturalmente se escrutan los movimientos de uno y otro porque hay movilidad de capitales entre países y por tanto no podemos tener un spread, un diferencial de tipos de interés muy acentuado entre los diferentes países, pero cada banco central está tomando sus decisiones en función de su propia inflación de referencia. El Banco Central Europeo en función de la inflación de referencia de la eurozona y la Reserva Federal en función del comportamiento de los precios en Estados Unidos. Esto está claro, no hay ninguna política ni de seguidismo ni tal. Lo que hay es un comportamiento, como ya dijo la presidenta del Banco Central Europeo desde primera hora, desde su primera decisión de subir los tipos de interés a finales de junio del año 22, cuando ya se produjo esa primera revisión al alza, que iban a ser data dependientes, es decir, que iban a estar pendientes del comportamiento del tipo del nivel de crecimiento de los precios y así iban a resolver. Y esto es lo que han mantenido hasta el momento, con independencia de lo que haya hecho la Reserva Federal. Otra cosa diferente es que los movimientos en uno y otro bancos centrales hayan sido paralelos en tendencia, pero porque lo han sido también los precios, no porque haya habido un seguidismo de ningún banco frente o con respecto al otro, en mi opinión. Bueno, pues con este mensaje nos quedamos, José Manuel. Como siempre es un placer conversar contigo. Que tengas muy buena noche. Muy bien, igualmente, gracias. Y nosotros, precisamente, nos estaba comentando José Manuel Cansino este problema de la vivienda, del mercado inmobiliario en los Estados Unidos de América. Y hoy hemos conocido las tasas hipotecarias máximos de los últimos 5 meses. Encadenamos ya casi un semestre consecutivo en el que los costes para este mercado de la vivienda no dejan de crecer, algo que puede alimentar ese temido oso de la inflación por la parte del inmobiliario, de las casas en la primera economía del mundo, y que nos dejan unas tasas hipotecarias a 30 años, es el tipo de crédito más común en Estados Unidos para el mercado inmobiliario, en la zona del más de 7 puntos porcentuales. Estamos lejos todavía de los niveles de octubre, de la tendencia alcista de septiembre, pero sí que hemos vuelto a recuperar números que no veíamos desde el último mes de noviembre, algo que nos podría dejar entrever cómo la situación es de cierto peligro para una crisis como la del inmobiliario, que sigue creciendo, sobre todo a causa de un gráfico como este que van a ver a continuación, que es uno tan simple como el de los rendimientos del bono americano a 10 años. Unas rentabilidades de la deuda norteamericana que siguen haciendo mella en el mercado de la vivienda en Estados Unidos, con rentabilidades superiores al 4,66% el a 2 años, que sí que no con esos 5 puntos porcentuales de rentabilidades, el de a más corto plazo de vencimiento, y que sobre la mesa nos dejan unos costes de endeudamiento que cada vez van a más y que después de alcanzar máximos en julio dejan, por ejemplo, ventas de viviendas que siguen aumentando, alimentando ese gran fantasma de la inflación en los Estados Unidos de América. De momento, este es el mercado a esta hora de la noche. Vamos al S&P 500, retrocesos en la renta variable, que de momento parece que se mantienen 0,10 abajo, 5.066. Se está empezando a dar la vuelta al sentimiento inversor después de esos resultados de Tesla durante la jornada de ayer anoche al cierre. Los analizaremos a lo largo de este programa. Después de la pausa publicitaria, Nasdaq pierde, Meta publica a partir de que suene la campana de clausura en Wall Street. El índice con delay lo tenemos con una subida del 0,23%, pero ya ven cómo los futuros apuntan en ese US 100 a los 17.490.
0,99. También tridente norteamericano que retrocede. Completamos con el Dow Jones. Este caso el índice industrial presenta un hueco bajista de 0,1% apenas, 38.445, con una volatilidad que hoy sube en el entorno de los casi 2 puntos porcentuales. Vistazo al mercado, hacemos una breve pausa para publicidad y enseguida intentamos comprender esos números de Meta, los que hemos conocido en las últimas horas y que han puesto en tensión a los inversores. Subidas en bolsa, ahora les explicamos por qué. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología. Y el mercado ahora mismo evalúa cuentas trimestrales a la espera de que se produzcan los resultados de grandes tecnológicas como Meta, Alphabet, Microsoft antes de cerrar esta semana. De momento se digiere por parte de la comunidad inversora unos trimestrales de Tesla que han sido negativos por la parte de los negocios que ahora mismo ya tiene sobre la mesa a cierre del último trimestre del ejercicio, pero con una tendencia optimista y nuevos anuncios que dejan entrever cómo pudiera cambiar el modelo de negocio de la compañía, no tanto por la idiosincrasia del producto, pero sí por, digamos, las facturas que se van a cobrar. Coches baratos es lo que ahora promete Tesla, es lo que convence a los inversores, 11-13% lo que rebota la acción a esta hora de la noche. Justo ayer, antes de haber presentado resultados, acumulaba unas pérdidas desde inicio de año superiores a los 40 puntos porcentuales. Diego Puertas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, solo lo de los coches baratos convencen a los inversores para apostar por Tesla y el robotaxi. Bueno, a ver, yo creo que no es una apuesta, la verdad. Yo lo que estoy viendo es más que nada un rebote de una compañía que estaba en sobreventa y de una compañía que se deja que se dejaba más de un 40% en menos de 4 meses y que ha caído más de un 60% desde máximos históricos. A nivel técnico, yo eso es lo que veo. Ahora vamos a entrar un poco más en resultados, en comentarios sobre la compañía, quizás también comentarios sobre la industria, pero yo no veo una ganancia de confianza realmente fuerte en este rebote. Hay que tener en cuenta varios puntos de este rebote técnico, como digo, la sobreventa, ese interés corto que estaba en máximos de 3 años, que, oye, cayendo la compañía más de un 40% en solo 3 meses, cualquier mínimo signo positivo pues podía provocar este salto, pero me parece, como digo, más bien un rebote que una muestra de fortaleza. Porque por fundamentales, Diego, ¿qué es lo que más y menos te ha gustado a ti de estos resultados que conocimos anoche?
Bueno, la verdad que la parte de los márgenes es una de las partes más preocupantes que estamos viendo muchos analistas. La parte de las rebajas de precios, durante el último año se han llevado a cabo rebajas de precio en numerosos países, China, Alemania. El coste de fabricación del vehículo se ha incrementado debido a numerosos problemas, como por ejemplo también todo lo que ocurrió al Mar Rojo, que también hay problemas de suministro y demás. Por tanto, estamos viendo como los márgenes disminuyen, los precios disminuyen y ese coste de fabricar el vehículo aumenta. De ahí que evidentemente que los márgenes, que lo he explicado un poco mal, de ahí que los márgenes hayan disminuido. Ese es uno de los puntos un poco más preocupantes. Evidentemente hay que tener en cuenta y hay que valorar a Tesla más bien como una empresa, como lo vende Elon Musk, que lo vende muy bien, como una compañía de startup, y son muchas startups dentro de una única compañía. Y además de valorar todo lo de la industria de vehículos eléctricos, todo lo de esta parte que como digo está ahora mismo en horas flacas, pero la industria en general, pues tienes que valorar también el potencial que tiene la compañía de poder ser disruptora en otros ámbitos. Pero si nos vamos específicamente al apartado de vehículos, pues hay que mencionar también cómo ha perdido esa corona de entregas. Tiene una competencia por parte de China bastante elevada y eso es algo que no nos está gustando a muchos de los inversores. Yo confío mucho en Tesla, confío en que seguirá siendo la líder, aunque quizás ahora mismo haya perdido esa corona de entregas. Creo que Tesla es líder en innovación, es líder en desarrollo, pero que ahora mismo no está pasando sus mejores momentos, es una realidad. Decías, Elon Musk vende muy bien a la empresa, pero no sé si el problema está en que la vende muy bien, vende promesas que luego se está viendo que de facto no se pueden cumplir, o al menos no en los plazos preestablecidos en un primer momento. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que uno de los puntos positivos ha sido esa aproximación del Model 2, de ese vehículo que tiende o que se espera que sea más barato, y pues eso da un poco ilusión de que se va a poder llegar, Tesla va a poder llegar a una mayor población, va a ser de más fácil acceso, y eso pues puede llegar quizás también a que Tesla tenga un desarrollo futuro mayor. Quizás el negocio que planea Elon Musk de aquí a un futuro muy lejano con la industria de vehículos eléctricos no es tanto vender el vehículo, sino vender servicios de ese vehículo, de suscripciones de lo que sea, y vender el vehículo simplemente como una opción para optar a esas suscripciones. Creo que Elon Musk es la base de Tesla, y eso de las promesas sí que es cierto que evidentemente es algo que no gusta a los inversores. Por ejemplo, Giddens ayer no dio y de hecho eludió muchas preguntas. Sí que es cierto que esquivaba las preguntas y se iba pues un poco por lo que él quería, que eso lo hace muy bien Elon Musk, y hay que tener en cuenta que es complejo dar promesas y cumplirlas, sobre todo en una situación de la industria tan compleja y una situación macro tan compleja. Hemos tenido problemillas ahí, como digo, en el Mar Rojo, problemas de suministro, rendimientos que comentabas hace nada, máximos, tipos de interés superiores al 5% en Estados Unidos. Es un entorno muy complejo y las promesas, pues evidentemente, hay veces que no pueden cumplirse. Como digo, Tesla en estos momentos está en horas bajas, no me parece ni mucho menos una muestra de fortaleza. Creo que en el corto o medio plazo puede tener serias dificultades, ya no el valor, que el valor pues puede rebotar, sobre todo por la gran caída que lleva durante el año, pero sí que es cierto que la industria y la compañía en particular está atravesando dificultades. La industria está atravesando dificultades, pero, y una pregunta más sobre los resultados, el Model 2 es una promesa, ese coche barato, de momento el 3 ya lo tenemos en preproducción. Leía esta misma tarde que a lo largo de finales de año podría estar entregándose por una factura superior a los $55.000. Ahora mismo, ¿sobre qué pivota la estrategia de la compañía? Más allá de ese coche barato, estamos hablando de robotaxis, que es como una quimera que no sé hasta qué punto puede convencer al inversor, y luego unas camionetas que tienen problemas en los aceleradores, unos software que también vienen con fallas continuas y que tienen que estar solventando. Al final, y decías tú, Tesla puede convertirse en una empresa más de ofrecer software que de la producción de un vehículo en sí, porque estamos viendo que un fundamental como un acelerador se le hace bola.
Sí, bueno, problemas tiene a puñados la compañía, la verdad. Hay muchas promesas que ilusionan a los inversores, pero creo que ilusionan a los inversores porque es Tesla y porque es Elon Musk, que todo lo bueno que tiene Elon Musk y que ha creado con Tesla, pues también tiene su parte mala y que son esas promesas que quizás luego no se pueden cumplir, que promete y que luego no puede cumplir. Pero creo que gira todo un poco en torno a ese Model 2, gira a los nuevos vehículos. Cybertruck, como dices, además de los problemas técnicos, también tiene problemas. Por ejemplo, aquí en España no podemos adquirirlo. No sé, ahora mismo no sé si en el global de la eurozona se puede, pero en España sé que no se puede adquirir. Y sobre todo, todo este tema de robotaxi y demás, pues va sobre todo un poco por esa parte de servicios que he mencionado. Pero yo creo que ahora todavía el foco de los inversores sigue estando en los vehículos, más allá de los servicios que pueda dar y que pueda ofrecer en un futuro, porque para poder optar a ese servicio de robotaxi debes de tener un vehículo Tesla. Creo que la venta de vehículos es sobre todo el punto que más nos preocupa, o que más me preocupa a mí como inversor de Tesla. Por tanto, es donde va a estar el foco. Creo que el 8 de agosto, no recuerdo muy bien la fecha, pero creo que sobre verano, agosto, habrá más actualizaciones sobre los modelos de vehículos, hay conferencias por ahí, y por ahí pues seguro que se dan mayores actualizaciones sobre el Model 2 y sobre todos estos vehículos, porque sí que es cierto que ayer se anunció desde un primer momento en el comunicado que es los vehículos, que el Model 2 iba a aproximarse, se esperaba para más tarde, incluso recordemos que recientemente se había filtrado noticia de que se había cancelado y tuvo que salir Elon Musk a negarlo. Por tanto, creo que quisieron dejar claro que sigue siendo su foco, pero dejaron muchas dudas y no resolvieron la mayoría de las preguntas que tienen los inversores sobre ello. Hablabas de la industria, Diego. Xiaomi está haciendo mucho daño. Las marcas chinas están haciendo daño. Sí. Ya se lo han hecho, por ejemplo, a Apple en el caso de los teléfonos inteligentes, y no sé si lo que esperamos a partir de ahora es una réplica de ese caso de los smartphones en el mercado de los vehículos. Sí, yo creo que China ha cambiado mucho. Creo que desde Occidente seguimos teniendo un poco esa visión de productos baratos y productos malos, y creo que la cosa está cambiando mucho y creo que está cambiando a productos baratos, pero cada vez de mejor calidad y cada vez menos baratos, también te digo, pero que cada vez está evolucionando y se está posicionando como líder, tanto en smartphones. Ya hemos visto cómo Apple tiene a Apple contra las cuerdas y tiene a Tesla también contra las cuerdas. La corona de entregas, de mayores entregas, tanto en el cuarto trimestre como en el primer trimestre, Tesla la ha perdido contra una compañía china. Por tanto, la situación, curiosamente, la situación de estas las siete magníficas que más dificultades tienen, que son Apple y Tesla, se enfrentan a un poco las mayores innovaciones chinas. Creo que es una competencia muy dura, pero también creo que la competencia al final es lo que fomenta el desarrollo. Y veo un gran símil entre Apple y Tesla a la hora de marca, a la hora de que no es simplemente... Apple no vende simplemente teléfonos y Tesla no vende simplemente vehículos eléctricos. Creo que tienen un potencial de marca que no tienen las compañías chinas o los vehículos que venden las compañías chinas. Por tanto, por ahí creo que puede estar la clave. Más allá de lograr, evidentemente, recuperar esa confianza de la industria, de la industria de los inversores, que como digo, toda la industria en general está atravesando problemas. También han desaparecido las subvenciones que estaban ayudando a las ventas de los vehículos eléctricos en los últimos meses, último año. Por tanto, a medida que se recupere la confianza, creo que Apple y Tesla tienen mucho más potencial de marca, de desarrollo, de creer en algo que las compañías chinas. Diego, pues ha sido un placer. Aquí lo tenemos que dejar. Que tengas muy buena noche. Un abrazo. Que vaya bien. Chao. Adiós. Y nosotros vamos a mirar a esta hora de la noche a lo que está sucediendo en Moncloa, las primeras reacciones tras esa carta del presidente del gobierno, Sánchez, vaticinando lo que podría ser su posible dimisión. Les recuerdo los hechos, 4 páginas las que ha publicado en sus redes sociales, algo antes de las 8:00 de la tarde, diciendo que no sabe si le merece la pena por las investigaciones e informaciones publicadas sobre su mujer, sobre Begoña Gómez,
sobre eso no sabe si le merece la pena seguir siendo presidente del gobierno. La frase dilapidaria es si debe continuar, va a preguntarse hasta el próximo lunes que comparezca ante los medios, si debe continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. De momento, sobre la mesa en el Palacio Presidencial, en el Palacio de la Moncloa, reunión de urgencias, de lo que se está dando cuenta a esta hora de la noche de una cita, un cónclave que no estaba previsto, entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el titular de Transportes, Óscar Puentes, la vicepresidenta primera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el actual líder del Ejecutivo y líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez. De momento, esa reunión de urgencia en el Palacio de la Moncloa, el equipo más cercano está reuniéndose. Está reunido a esta hora de la noche en Moncloa para analizar la situación, los próximos pasos que dará el líder del Ejecutivo. De momento, los grandes medios internacionales ya se están haciendo eco de la posible dimisión de Sánchez. La BBC lo acaba de publicar en sus redes sociales. Pero eso sí, el núcleo duro se une para buscar una solución. De momento, varones territoriales del Partido Socialista, exministros y titulares de carteras anteriores en el Ejecutivo, como la exministra de Sanidad, Carolina Darias, en redes sociales ya han reaccionado y dicen que la persecución mediática y política contra Sánchez y su mujer está siendo dilapidaria, que no hay que hacerle caso. El Partido Popular también ha reaccionado, lo ha hecho en este primer momento Javier Maroto, el portavoz en el Senado de los conservadores. Y en este caso el mensaje que deja Maroto sobre la mesa es que Sánchez no hace otra cosa más que victimizarse. De momento el presidente cancela su agenda durante los próximos 5 días y Génova 13, la sede nacional del Partido Popular, ya prepara una respuesta en forma de comunicado, aunque se está admitiendo desde la formación conservadora, algunos miembros de la dirección, algunos varones, que tienen muy difícil reaccionar ante algo semejante, algo que no saben qué va a ser. Si una dimisión del presidente del gobierno, una renuncia al cargo que podría abrir un nuevo panorama político en España, porque no tienen por qué convocarse, les recuerdo, elecciones generales y volver a repetir la cita del pasado 23 de julio. Simplemente Sánchez, si renuncia, podría volver a convocarse por el Congreso una nueva sesión de investidura. Lo que tiene que haber es alguien dispuesto a ser investido presidente y alguien que tenga los apoyos necesarios para conseguirlo en votaciones con mayoría simple o mayoría absoluta. De momento, la reacción del Partido Popular, el que ganó las elecciones del 23 de julio, sigue siendo la de silencio, comunicado que se espera a lo largo de los próximos minutos. Reunión de urgencia en el Palacio de la Moncloa y sobre la mesa, como les digo, algunas reacciones. De momento, la Ejecutiva Federal del Partido Socialista se reúne este próximo sábado, todo para ya entronar, sí, como candidata de socialista a las europeas a Teresa Rivera, la actual ministra para la Transición Ecológica. No estará previsto que participe el presidente Sánchez. De momento, entre otras cosas y reacciones en directo, Reyes Maroto, la que es portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid, manda su apoyo a Sánchez y un concejal de Almeida le responde ironizando sobre el Falcon, ese avión presidencial. A esta hora, reunión de urgencia, Bolaños, Montero, Óscar Puente con Sánchez en la Moncloa. Veremos en qué termina todo esto. Las informaciones, como les digo, se las iremos contando a lo largo de esta próxima hora y cuarto, pero antes vamos a volver al asunto que nos ha traído hasta aquí. Hemos hablado hace unos instantes de los resultados de Tesla, pero también el foco está puesto, lo ha estado durante todo el día, en la investigación que ha lanzado la Comisión Europea contra China. Por sorpresa, se lanzan no por los vehículos, pero sí por otros asuntos como las carteras sanitarias. Dentro del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, ellas están ya en plena campaña electoral y parece que su próxima víctima podría ser el líder del gobierno chino, Xi Jinping. De momento, lo que tenemos y las informaciones que se han hecho públicas esta misma tarde es que el Ejecutivo Comunitario ya está utilizando nuevos poderes bajo la regulación de subsidios extranjeros para lanzar investigaciones a cuentagotas sobre compañías del gigante asiático. Ayer martes fueron los expertos de la comisión los que hicieron controles sorpresa a varias empresas chinas del sector de la seguridad. Fue en Polonia, fue en Países Bajos y este miércoles Bruselas, lo ha comunicado oficialmente, ha iniciado una investigación bajo el Instrumento Internacional de Contratación Pública y citamos literal sobre las prácticas de la República Popular de China en el mercado de contratación pública de productos sanitarios. La sospecha que tiene el Ejecutivo Comunitario, ¿qué sospecha se está cociendo en Bruselas? Bien, que Pekín, en este caso, mantiene cerrado su mercado de contratación pública a empresas europeas, algo que limita
la capacidad de competencia y expansión de las compañías del viejo continente en el territorio del gigante asiático. De momento, estas medidas, las que ha lanzado hoy Europa para tratar de coaccionar al gobierno de Xi Jinping, se enmarcan en una estrategia mucho más amplia desde que Margrethe Vestager, la comisaria de competencia, pidiera a la Unión Europea que reaccionara contra las prácticas chinas hace no tanto tiempo en este discurso que dio en la sala de prensa de la Comisión Europea, diciendo que había que reaccionar contra las empresas chinas en el sector verde antes de que fuera demasiado tarde, pidiendo entonces, escuchamos a la danesa, devolver el equilibrio a las relaciones comerciales y acusando a Pekín de sobrecapacidad. La razón de que la investigación esté completamente centrada, en este caso, en el sector sanitario, es simplemente porque la Comisión Europea de momento es por donde ha visto que tiene la puerta de entrada, porque ha identificado una serie de instrucciones de carácter administrativo y político que están muy dirigidas sobre precisamente el sector sanitario. La ley de contratación pública china, y así se ha defendido Pekín, básicamente lo que busca es tratar de no favorecer, no lo ha dicho a las claras, pero sí no llevar a un terreno de contratación pública a muchas más empresas extranjeras que las propias nacionales. El caso es que este es uno de los asuntos que pivota ahora mismo sobre las mesas de Bruselas, y el otro gran tema de la tarde, que se ha hecho público tras un anuncio sorpresa del presidente francés Emmanuel Macron, es de quién va a suceder a Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea. Ella, por su partido, el Popular Europeo, ya dijo en el mes de febrero que estaba dispuesta a estar 5 años más presidiendo el Ejecutivo Comunitario. ¿Pero qué pasa? El alemán ha tenido muchos rifirrafes con diferentes jefes de ejecutivos europeos. Hemos visto cómo discutía, entre otros, con el francés, con Emmanuel Macron. Y ahora es el galo el que preside la segunda economía de la eurozona, el que estaría dispuesto a dejarla caer a cambio de que entre un perfil mucho más tecnócrata y con el que cree el galo que se pueden llevar mejor y pueden influir más en que Europa coincida o haga confluir sus intereses con los de Francia. En este caso, la figura vuelve a ser una vez más aquel que se dice salvó a la economía europea. Mario Draghi, el italiano, el expresidente del Banco Central Europeo, sería el elegido por este hombre, por Emmanuel Macron, como el futuro candidato a una presidencia de la Comisión Europea. Recordemos que el italiano ahora mismo está en otros asuntos, elaborando ese informe precisamente encargado por von der Leyen para evaluar en qué punto está la competitividad de la economía europea, y ahora lo que está haciendo Macron es tantear los apoyos. Hoy se ha filtrado a la prensa para ver cómo respiran el resto de países, de si Draghi podría ser un buen sucesor frente a von der Leyen y que le batiera en el tú a tú entre los diferentes 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. De momento, lo que busca el francés básicamente es contentar también y hacer un frente común con la Italia de Giorgia Meloni frente a la Alemania de Olaf Scholz y al poder creciente que ha tenido ante los europarlamentarios populares en la figura de la exministra de Defensa de Angela Merkel, que prometió transformar la institución en una comisión geopolítica. Esas fueron sus palabras, y desde entonces hemos visto cómo sus esfuerzos han ido dirigidos, por ejemplo, a mejorar la estrategia de defensa europea o también a volver a poner sobre la mesa nuevas estrategias de financiación mancomunada de, entre otros asuntos, de las Fuerzas Armadas. El caso es que es posible que von der Leyen, con sus últimos mensajes, haya llegado hasta arruinar sus propias posibilidades de seguir al frente 5 años más de la Comisión Europea, politizando excesivamente su papel, porque se ha metido de lleno, recordemos ese viaje a Israel, apoyando al primer ministro Benjamin Netanyahu en los primeros días de la guerra contra Hamas, criticado porque deberían haber sido, dijeron voces bruselenses en ese momento, el alto representante Josep Borrell el que se trasladara hasta el territorio de Oriente Medio, pero precisamente por la politización de, en este caso, un cargo que meramente se suele decir es institucional, político dentro de la Unión Europea, la presidencia de la Comisión, von der Leyen podría estar ahora en horas bajas frente a otros posibles candidatos. Mario Draghi siempre suena en las quinielas europeas cuando alguien tiene que suceder a otro dentro de estas instituciones. Ahora mismo Draghi podría tener el apoyo de Francia, pero claro,
aquí se suscitan otros problemas, porque se renuevan todos los órganos comunitarios. Estamos hablando de la renovación del Consejo a lo largo de los próximos meses, de la Comisión y del Europarlamento. Con la Cámara Legislativa tenemos las elecciones del próximo 9 de junio. Allí veremos qué formaciones políticas quedan en mayoría. De momento los populares van con clara ventaja sobre los socialistas. Y veremos si Roberta Metsola sigue 5 años más, un lustro más en el cargo, o finalmente también se le releva a la maltesa. En la Eurocámara tenemos esto. La presidencia de la Comisión se la pueden dirimir entre Mario Draghi, ahora apoyado por Francia, y Ursula von der Leyen, que tiene el beneplácito de todas las formaciones políticas, nacionales de los populares en el Partido Popular Europeo, pero que puede que no tenga el apoyo de algunos jefes de Estado y de Gobierno. Y luego está el asunto del Consejo Europeo. El belga Charles Michel también tiene que dejar el cargo. Es un puesto electo, es decir, le tienen que elegir los que dirigen las diferentes políticas nacionales de la Unión Europea, y a Charles Michel podría llegar a sucederle, si llega a dimitir, a renunciar, precisamente nuestro actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se dice que es uno de los cargos, tras ver que el de secretario general de la OTAN se le iba de las manos, al que podría optar el líder socialista español si se lo pudiera llegar a proponer. El caso es que el problema está precisamente en que Comisión y Consejo queden en manos de dos países del sur de Europa, algo que podría ser un problema a futuro por la correlación de poderes tradicional que existen dentro de las instituciones comunitarias y que nos suele dejar una visión más representativa del centro-norte de Europa, en uno al menos de los cargos legislativos. Es verdad que ahora tenemos a un belga y a una alemana, un italiano y un español, podrían ser también dos opciones a tener en consideración, pero la gran clave sería también qué papel juega en todo esto el Europarlamento, porque de tener una maltesa, un italiano y un español, podría quedar Europa en manos de un sur que, en cuanto a gestión económica, durante los años previos a esa crisis de las hipotecas subprime, a esa crisis de 2008, dejó entrever que no era el principal ánimo del resto de países de principales potencias como podría ser la francesa o la alemana. En cualquier caso, es relevante esa figura que ha entronado hoy Emmanuel Macron, la de Draghi al frente de la Comisión Europea, futurible, es verdad, pero interesante por la nueva correlación de alianzas que nos deja sobre la mesa. Un Macron mirando más hacia el sur, hacia Italia, un Macron mirando más hacia la España de Pedro Sánchez que hacia el eje franco-germano que hasta ahora ha imperado en Europa, ese eje París-Berlín, que de momento ha sido la tónica general en cuanto a gestión económica, política y social de la Unión Europea. De momento así están las cosas. Macron diciendo que Draghi podría ser el próximo presidente de la Comisión Europea, y esperando a resultados trimestrales. Miramos al mercado una vez más a esta hora de la noche. Nos queda algo más de una hora de negociación en la renta variable estadounidense, y lo que tenemos en estos momentos en el S&P 500 es una caída del 0,16%, a puntito de perder los 5.000 puntos. También tenemos ventas generalizadas en el resto del tridente norteamericano, 0,16, lo que retrocede el US 100. Son futuros para el Nasdaq, la tecnología a la espera de los resultados trimestrales de Meta, Microsoft, Alphabet a lo largo de las próximas horas, por debajo de los 17.500, y el Dow Jones 38.440 enteros, con un hueco bajista que presenta hasta hora de la noche del 0,16. Correlativamente, cuando cae la renta variable, se los explico cada noche, sube la volatilidad, el VIX hoy rebota en el entorno de casi 2 puntos porcentuales. Contexto de mercado, vamos a ver renta fija, el Treasury, el bono americano a 10 años, rentabilidades que en estos momentos las tenemos sobre el 4,65%, el bono con vencimiento a más corto plazo, el a 2 años con 4,93, tocando con la yema de los dedos esos 5 puntos. Y también, para completar la fotografía, vamos a commodities y a token. Tenemos en este caso al petróleo hoy con caídas, no volvemos a recuperar los $90, intradía como máximo hemos tenido en el Brent, la referencia del crudo en Europa 88,81, y el ligero West Texas sobre los 82,82 a esta hora de la noche. También caídas en el oro, sigue saliendo capital del activo refugio por excelencia, $2.320 la onza, y completamos con el Bitcoin token criptográfico. A esta hora lo tenemos con un retroceso, más de 3 puntos, 64.154. Y en este repaso miramos también a divisas, índice dólar, vemos cómo está la divisa reina, ahora mismo con una subida del 0,16%, en cualquier caso por debajo de las 106 unidades que teníamos la semana pasada. En contraposición, parece que caen el resto de divisas internacionales, euro 1,0693, libra 1,2453, ya tocamos las 155 unidades en el caso del yen. Visto todo esto, minuto para las 9, hacemos una breve pausa para publicidad y enseguida volvemos.
¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? ETF. Seguro que habéis escuchado estas tres letras juntas y es que es el acrónimo en inglés de Exchange Traded Fund. ¿Y qué es un Exchange Traded Fund? Pues un fondo cotizado, que no es otra cosa que una bolsa de activos que pueden ser iguales o distintos que cotizan en bolsa. Recientemente está sonando mucho estas tres letras porque se ha aprobado a principios de 2024 un ETF sobre Bitcoin y casas como Vanguard o BlackRock están comercializando este ETF desde sistemas regulados, cosa que hasta ahora no era posible. Si queríamos comprar Bitcoins teníamos que trabajar en un exchange y no están regulados. Por tanto, es especialmente importante que entendáis que desde principios del 2024 se puede operar este tipo de producto de manera totalmente regulada y con todas las garantías. Hace unos minutos les dejábamos caer esa pregunta que ha dejado Macron sobre la mesa diciendo que Mario Draghi podría ser el próximo presidente de la Comisión Europea. Hoy no merece menos atención la crisis y la exposición de la que avisa China por lo que podría venir a lo largo de los próximos meses. Concretamente hoy el gigante asiático de lo que habla es de una excesiva exposición a derivados financieros, algo que podría traer de vuelta y media una nueva crisis en el gigante asiático, algo que podría dejar entrever nuevas medidas en cuanto a la regulación del sistema bancario de la primera economía del continente asiático en concreto, y para frenar los derivados en forma de bola de nieve después de que los brokers, los que operan en bolsa, hayan aumentado los rendimientos a casi niveles récord para atraer a los inversores a productos de mayor riesgos con los que obtener más rentabilidades, sobre todo tras la salida abrupta de capital del mercado de valores en estos últimos meses. Pekín se ha comprometido a estabilizar su mercado en medio de un panorama económico que todavía sigue siendo incierto a pesar de esas perspectivas de crecimiento en el entorno de los 5 puntos porcentuales y una menguante confianza cada vez mayor de los inversores. El caso es que las bolas de nieve son opciones exóticas en muchas ocasiones para, como les digo, por más riesgo obtener mayores rendimientos a corto plazo por parte de los inversores. ¿Por qué? Porque pagan cupones similares a los de los bonos, siempre, eso sí, que un índice en el mercado, un índice bursátil al que hacen referencia, se mantenga dentro de un rango predeterminado. Claro, ¿cuál es el problema ahora? Que estamos en un periodo de tanta volatilidad que hablar de apuestas sobre rangos de movimiento de los índices de renta variable en China pudiera ser un gran peligro por posibles pérdidas multimillonarias a las que podrían verse abocados quienes apuestan por este tipo de productos. El caso es que cuanto más tiempo tengan los inversores el producto en cartera, mayor va a ser en rendimiento, básicamente como una bola de nieve que crece, y que en caso de llevar a pérdidas
tras haber estado mucho tiempo invertido en este activo expuesto a estos activos, pudiera llevar a una gran pérdida en el mercado por parte de los inversores. Se estima que hasta noviembre hay bolas de nieve pendientes de pago por casi 330.000 millones de yuanes. Esto a tipo de cambio actual, según UBS Securities, estarían en torno de los 46.000 millones de dólares. Esto mirando al gigante asiático, el foco, como les digo, puesto de momento todavía a esta hora de la noche en lo que sucederá con los resultados de las grandes tecnológicas en Estados Unidos, pero antes el foco también puesto en las contiendas electorales. 195 días quedan para que se diriman las estadounidenses y Trump, como les contaba al inicio del programa, sigue subiendo en las encuestas, lo hace por encima de Joe Biden, décimas porcentuales arriba abajo, pero sobre 7 estados indecisos que ahora mismo virarían más hacia el republicano, simplemente por el pesimismo económico que esconden las políticas de Joe Biden. Tablero político, José Antonio Gurpegui, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, es una campaña claramente reñida, queda mucho tiempo, pero como estábamos comentando, y lo decía al inicio del programa, hay 7 estados indecisos que ahora dan ventaja a Donald Trump. ¿Por qué? Sí, bueno, son los estados donde se va a liberar la batalla electoral, ¿no? Puede ser, yo creo que queda todavía mucho tiempo, que será a partir del verano cuando realmente va a comenzar la verdadera contienda. Y sí, pues bueno, hay unas fluctuaciones. Trump, efectivamente, yo he estado mirando poco antes de entrar con vosotros, refrescando los datos porque salen realmente día a día, y en algunos estados indecisos parece que empieza a aventajar Donald Trump a Joe Biden, pero que puede ser por las expectativas económicas, pues sí puede tener una parte de importancia a la hora que los encuestados han tenido en decantarse por un u otro candidato. Pero de todas formas estamos hablando más que nada de expectativas. La economía de Estados Unidos, hombre, pues es cierto, por ejemplo, que la inflación, pues en este último mes ha pasado del 3,15 en torno al 3,10, 3,15 que estaba el mes en febrero concretamente, ¿no? Pues ha pasado casi al 3,5, que ha subido un poco, pero no ha sido un gran ascenso. También las cifras del paro, pues han pasado de un 3,6 a un 3,9, pero no son de momento cifras económicas que puedan resultar catastróficas o nefastas para el actual presidente Joe Biden. Máximo por tomar la de la inflación simplemente, ¿no? Máximo cuando venimos el año pasado de una inflación en Estados Unidos que estuvo muy próxima al 5%. Es decir, la inflación va bajando poco a poco, ¿no? Y estas variaciones de inflación, no sé hasta qué punto, no lo he analizado ni he leído sobre hasta qué punto, pues todos los acontecimientos son cierto que son muy recientes, ¿no? Tanto desde la muerte de los cooperantes en Israel, como posteriormente pues todos los ataques tanto de Irán hacia Israel como de Israel hacia Irán han podido tener repercusión, ¿no? En cualquier caso, yo pienso que de momento ninguno de los dos contendientes está utilizando el tema de la economía en sus campañas, y especialmente Donald Trump no la está utilizando. Está utilizando otros argumentos, con lo que me hace sospechar que económicamente no le va tan mal al ciudadano medio, cuando Donald Trump, a no ser que sea una bala que guarde en la pistola, ¿no? Para el último tramo de campaña. Pero no es un argumento que esté utilizando Trump en su campaña electoral, con lo cual al ciudadano medio no le debe ir excesivamente mal en el apartado económico. El caso es que es verdad, José Antonio, que Wisconsin, Michigan, estados del cinturón industrial, son los que ahora mismo están indecisos. La política económica de Biden ahora mismo se ha centrado más en los servicios, en tratar de controlar la inflación y dejar ese trabajo a la Reserva Federal, a pesar de los subsidios, en atraer nuevas inversiones con esa ley de reducción contra la inflación. Pero parece que las Bidenomics, como las llegó a vender la Casa Blanca, no han funcionado como para convencer al votante de a pie, porque no está en una situación económicamente mal hablando, pero las perspectivas que tienen no son positivas. Eso sí, ahí sí estamos más de acuerdo, ¿no? Bueno, a ver, la indecisión de estados como los que me has citado es histórica. O sea, no es una indecisión que surja en estos momentos, sino que es una decisión histórica. Y cuando digo histórica no me estoy refiriendo exclusivamente a este periodo electoral, sino que son
siempre los estados que sabemos que es donde se va a dirimir realmente la presidencia de los Estados Unidos. Podríamos haber metido Ohio, podríamos haber metido también Georgia, Pensilvania, los más fuertes, ¿no? Yo Florida, que también lo meten, yo Florida lo doy ya para los republicanos, yo Florida la doy republicana, y hay otros que se han incorporado. Y efectivamente, tal vez el tema de la perspectiva que tenga, pues es un poco incierto por el panorama económico que ha planteado el presidente Biden, ¿no? Los trazos gruesos, digámoslo, porque yo tengo interés en ver cuál es realmente su programa económico en la letra pequeña, y sí, pues hemos visto una subida de impuestos, pero siempre para las grandes fortunas. Hemos visto que este sí va a ser un tema electoral de primer orden, el tema de las energías, de las inversiones o no de inversiones en energías renovables por parte de la administración Biden versus inversiones en las energías tradicionales, que será lo que defienda Donald Trump. Y entonces eso sí que tenemos ahí un debate económico que va a resultar interesante, y veremos qué fuerza. Desde luego, yo creo que sí va a tener fuerza en la campaña. Ya he comentado también el de los impuestos, y después por las inversiones en servicios, en que efectivamente Joe Biden, en esa lucha, claro, para los americanos, lo citaba hace un momento, el año pasado termina, creo que era 4,91, 4,92% de inflación. Eso para Estados Unidos es mucho. Entonces, Biden sabe que ese es el punto flojo de la economía, no tanto el desempleo. El desempleo seguimos por debajo del 4%, es decir, el desempleo que tenemos con Biden es prácticamente el mismo. Incluso me atrevería a decir que alguna décima más baja que el que teníamos con Donald Trump, ¿no? Pero sí que la inflación preocupa a Joe Biden, y sí que está luchando por mantener esa inflación a raya. El pesimismo de los ciudadanos en cuanto a política económica y gestión de Joe Biden parece que hace mirar más, eso sí, a desconfianza más del candidato que el del partido, porque con respecto de la opinión que tienen de los demócratas tampoco es mala. Sí, a ver, yo creo que estoy más de acuerdo con la expresión que has utilizado de desconfianza que de pesimismo, ¿no? Yo, particularmente, por supuesto, yo creo que se trata más de una desconfianza, de no tener muy claro por dónde van a ir esos aspectos, más que de pesimismo. O si prefieres, sino que por no utilizar tu palabra desconfianza, diría más de precaución, ¿no? Sería más. Pero yo, pesimismo como tal, tampoco lo aprecio, ni tampoco puedo deducirlo de las cifras que podemos tener de eso. Hombre, por ejemplo, sí es cierto que incluso las previsiones de Estados Unidos de inflación para los próximos 3 años, me estoy refiriendo, son superiores a las de Europa casi por un punto. O sea, las previsiones en los próximos, en el 24, este año 24, 25, 26 en Europa, que están en torno al 3%, en Estados Unidos casi pueden alcanzar en torno al 4%. Pero que traducir eso en un pesimismo del ciudadano medio americano, yo no utilizaría ese adjetivo, ¿no? Yo sí diría desconfianza, precaución, sospecha incluso, pero no tanto pesimismo. Pero bueno, esa por supuesto es mi opinión, ¿no? ¿Y se cree, por lo tanto, si se desconfía de Biden, que Donald Trump pueda recuperar la economía? Porque entre 2016 y 2020 lo que hizo, y no había tantas crisis desatadas como las que desde 2020 hemos visto con la pandemia, la guerra de Ucrania o ahora la crisis en Oriente Medio, no hizo más que otra cosa que aumentar la deuda del país. Sí, probablemente, pero la deuda de Estados Unidos se aumenta considerablemente. Incluso hay yo he estado en alguna conferencia de algún gurú económico en Estados Unidos en que decía que cuidado el día que Estados Unidos no aumente la deuda, ¿no? Lo que puede suponer. Y después todo el tema de los conflictos bélicos, pues es muy importante, y sobre todo en ese aumento de deuda, la parte del león, ¿no? De lo que ha supuesto el aumento de deuda, por ejemplo, en la época de Donald Trump, no fue precisamente los servicios, sino que fue la inversión armamentística, ¿no? Sobre todo la inversión en el ejército. Fue la gran inversión, ¿no? O el gran
tampoco voy a llamarle agujero, ¿no? La gran bolsa a la que va a parar ese aumento de deuda pública norteamericana, claro, más que en servicios o que en el propio presupuesto federal. Claro, pero todo esto era antes de la guerra de Ucrania, era antes de tener que enviar ayuda a Zelensky o a Israel. Entonces, claro, ahí también está el asunto de la deuda va a tener que seguir aumentando porque el dinero tiene que seguir saliendo. Estados Unidos no quiere dejar tirados porque dice que así se lo está pidiendo el mundo ahora mismo los compromisos que tiene tanto en Tel Aviv como en Ucrania, y con Taiwán también está diciendo que pueden empezar a haber tensiones. Sí, sí, desde luego, que estábamos dejando fuera de la caución a Taiwán y también la han metido en este paquete de medidas. Lo que pasa es que toda la ayuda, a mí en estas últimas fechas lo que me ha llamado un poco la atención o me ha hecho pensar en cierta forma ha sido todo el debate que creo que es más fruto particularmente del debate interno que están llevando los republicanos que de un debate realmente político en el sentido electoral. Y ha sido ese retraso y todos esos problemas que ha tenido el Congreso para aprobar las asignaciones de ayudas armamentísticas, como hemos dicho, fundamentalmente la gran parte se la va a llevar Ucrania. También a Israel, creo que no sé si era... perdón, no recuerdo si era hoy o ayer, en estos días, que decían además que iba a ser para, sobre todo, aumentar la capacidad defensiva de Israel, todo lo que es las cúpulas defensivas de hierro, las paredes de David, etcétera, y después Taiwán, que es el tercero que entra, ¿no? No he entendido muy bien, volviendo un poco a lo que estábamos comentando, por qué ese deterioro que ha sufrido y esa demora que ha sufrido en el Congreso las ayudas norteamericanas de 80.000 millones de dólares, ¿no? Que ya por fin se han aprobado y que realmente Ucrania la estaba reclamando. Eso sí se ha traducido en un incremento también por parte de la ayuda europea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que... Perdón, volviendo a lo que estaba diciendo, efectivamente esos gastos no existían anteriormente, pero sí es cierto que toda la modernización y todas las ayudas que Donald Trump dio en su mandato al ejército fueron muy superiores que las del gobierno Biden, sobre todo en los 2 primeros años de su mandato presidencial, ¿no? Ahora mismo, China, ¿qué importancia tiene en la campaña electoral? Porque la semana pasada... Sí, la semana pasada anunciaba cómo triplicaba los aranceles contra el acero y el aluminio Biden. O sea que en campaña está el asunto. Sí, sí, eso desde luego. Ya creo que la última vez que hablamos, creo que ya estuvimos hablando precisamente del tema arancelario, ¿no? No me sorprende, tengo que decirte. Biden sí me sorprendió al principio de su legislatura, en el que pensaba que iba a haber una reconducción de las relaciones económicas con China, pero realmente no hubo... por una parte me sorprendió, pero por otra no, tengo que decirte al mismo tiempo, ¿no? Porque Estados Unidos nunca ha dado grandes bandazos en política exterior. Se trate de geopolítica o se trate de economía, de cualquiera de los dos, nunca ha dado grandes bandazos. Pero yo sí pensaba que Biden iba a dar un nuevo giro, o un nuevo enfoque, si se prefiere, o un nuevo ámbito de actuaciones con China, y no ha sido así, ¿no? Entonces, pues estas últimas actuaciones con los temas arancelarios no me han sorprendido mucho. Entraba perfectamente dentro de lo posible, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, el asunto de TikTok, el asunto del aborto, ¿crees que están teniendo una relevancia en clave nacional que puedan dirimir las elecciones o son anécdotas que vamos conociendo en este tiempo de precampaña? A ver, yo creo que el asunto del TikTok interesaría a otro ámbito y no exclusivamente de campaña, ¿no? Interesaría un ámbito más de guerra comercial, en el sentido de dos potencias comerciales, como son China y Estados Unidos. A propósito, el otro día creo que tuve un error con vosotros, que no sé cómo comenté, o que dije que China tenía un PIB o algo así superior a Japón. No, quería decir que la economía china había superado a la economía japonesa. Fue un pequeño desliz que tuve, ¿no? Entonces enmarcaría un poco el tema de TikTok dentro de esa guerra comercial, en la que podemos también enmarcar el tema de los 4G y 5G, eso por una parte.
centrándonos ahora ya en el tema de las elecciones norteamericanas, efectivamente creo que los grandes temas de debates en Estados Unidos, uno de ellos será el aborto, otro será los derechos de minorías de todo tipo, el tema de las energías renovables que hemos hablado antes y el tema de la migración. Creo que el aborto entra dentro de esos 4 o 5 temas que sí que van a condicionar muy mucho, que van a marcar lo que van a ser los temas fundamentales de la campaña electoral norteamericana, sobre todo a partir de agosto, y eso sí creo que será importante. Más que el tema del TikTok, que como digo, creo que entra dentro de otro ámbito o otra esfera de análisis y no necesariamente las elecciones presidenciales. O uno de los grandes temas, de los temas de debates, de los temas sustanciales que hará que las elecciones presidenciales se diriman de uno u otro lado, aunque bueno, mi teoría, así lo he escrito ya en algunos medios de comunicación, es que podemos encontrarnos ante unas elecciones presidenciales que a la postre no estoy restando importancia a estos asuntos, ¿de acuerdo? Que lo son, y he dicho que migración, energías, aborto, impuestos, etcétera, los vamos a tener ahí. Pero cada vez más esto se está perfilando como un plebiscito anti-Trump o pro-Trump. Si al final gana pro-Trump, pues Trump será presidente de los Estados Unidos, y si ganan los anti-Trump, pues será Joe Biden, ¿no? Y todos estos temas igual al final pues no tengan o no resulten tan definitorios como realmente podrían resultar en cualquier otra campaña electoral. Pues con esto nos quedamos, Gurpegui. Un saludo y que tengas muy buena noche. Muy buena noche, un saludo para vosotros también. Hasta luego. Y nosotros, estaba pensando, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ha abierto debate hace unos minutos y ya están interviniendo China y Rusia. Escuchamos señal en directo que nos llega desde Nueva York en este momento en el que se debate la membresía de Palestina en el sistema de las Naciones Unidas, aquella que vetó la semana pasada Estados Unidos en apoyo a Israel. Escuchamos lo que dice el representante del gigante asiático. Impedir la carrera armamentista, garantizar el uso con fines pacíficos es una tarea urgente de la comunidad internacional. La seguridad del espacio es de capital importancia para 193 Estados miembros y también es un tema muy técnico y especializado. Siempre hemos abogado porque los debates que tengan que ver con este tema se celebren en plataformas como la Conferencia de Desarme, el Comité para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre y también la Primera Comisión de la Asamblea General, entre otros foros. Esto coincide también con la división del trabajo y el respeto del mandato de los órganos de Naciones Unidas y lleva también a que se salvaguarde el derecho de la membresía general de participar en las deliberaciones en pie de igualdad. Entre tanto, y considerando el vínculo que existe entre el tema de la seguridad del espacio ultraterrestre y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, así como la voluntad de los miembros, hemos participado con espíritu constructivo en las consultas y conversaciones de consejo sobre este tema. Y en este proceso siempre hemos defendido que a medida que el Consejo considera el tema de la seguridad en el espacio y propone la adopción de medidas, tiene que prestar atención y tiene que reflejar la preocupación general de la comunidad internacional y que además debe considerar los puntos de vista de todas las partes de la medida de lo posible y procurar lograr el consenso para así complementar los debates que se están llevando a cabo en las distintas plataformas. Estamos de acuerdo con el contenido del proyecto actual que hace referencia también al Tratado de 1967. Pero este no es más que un aspecto de la gobernanza de la seguridad del espacio y el proyecto se tiene que completar también con otros elementos igualmente sustantivos. Habida cuenta de que las resoluciones de la Asamblea sobre el espacio ultraterrestre en los últimos años, habida cuenta, como digo, de estas resoluciones que se han adoptado, hemos hecho una propuesta para enmendar el proyecto de resolución y proponemos que se incluyan elementos como, por ejemplo, pedir a todos los estados que adopten medidas para impedir la colocación de armas en el espacio. Queremos insistir en que hace referencia a todas las armas, cualquier tipo de armas. También la preparación temprana de acuerdos multilaterales que sean vinculantes jurídicamente.
esta enmienda no es texto nuevo, sino que son elementos obtenidos de la resolución de la Asamblea General que contaba con el apoyo de más de 2/3 de Estados miembros. Me parece que la incorporación y la adopción de la enmienda hará que este proyecto sea más completo, más equilibrado. Le pedimos a todos los miembros que voten a favor de la enmienda. Muchísimas gracias, presidenta. Doy las gracias al representante de China. Miembros del Consejo han recibido una enmienda que es propuesta y que figura en el documento. Y la enmienda que presenta Pekín en este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se centra en la seguridad espacial, el nuevo escenario de guerra sobre los que ya luchan Estados Unidos, Rusia y el gigante asiático y China. De momento, la señal que nos llega en directo es esta de Nueva York, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en las que defiende el gigante asiático una nueva enmienda para el desarme del espacio, porque dice, a pesar de todo, la seguridad espacial es de interés táctico para todas y cada una de las grandes naciones del planeta. Estados Unidos, Rusia, China están todas presentes de momento, sin entrar en un punto de beligerancia a las claras, pero ya con un debate abierto en este seno de seguridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el foco puesto en posibles focos de tensión más allá del planeta Tierra en el espacio que puedan producirse a lo largo de los próximos años entre Washington, Pekín y ahora con Moscú. Recuerden esas disposiciones de la Federación Rusa filtradas, eso sí, por las agencias de inteligencia estadounidenses, en las que decían que iban a desplegar a lo largo de los próximos meses satélites con carga nuclear en la órbita de nuestro planeta. De momento, China la que alerta ahora de la seguridad espacial y dice es de interés táctico para todas las naciones. Enmienda que se está votando, señal en directo, la que están pudiendo ver aquí en Negocios Televisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ese nuevo plano de crisis y de enfrentamiento geopolítico el que se abre en el espacio. Seguimos escuchando, ahí están viendo al representante de la Federación de Rusia. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 7 en contra, 1 abstención. La enmienda no ha sido adoptada porque no ha obtenido la mayoría requerida. Le paso la palabra al representante del Japón. Muchas gracias, presidenta. El Japón y los Estados Unidos han querido desarrollar una resolución que se pudiera adoptar de manera unánime. Y por este motivo nos hemos centrado en un tema muy concreto, que es la colocación de las armas de destrucción en masa en el espacio. A lo largo de las semanas pasadas, el Japón y los Estados Unidos han entrado en compromisos importantes para lograr el consenso y por ello resulta lamentable que Rusia y China presentaran esta enmienda que pretende dividirnos. Una enmienda con un texto que 8 miembros del Consejo ya no quisieron apoyar también en la primera comisión del año pasado. Que quede claro lo siguiente: estamos comprometidos con el mantenimiento del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y tenemos muchos párrafos en la resolución que se centran en la prevención de una carrera armamentista en el espacio y hemos insistido en la necesidad de que se sigan adoptando medidas con este fin. Todos ustedes conocen nuestra posición sobre la propuesta de Rusia y China y el tratado de la Comisión de Desarme. Es algo que no es verificable y no trata amenazas como la perturbación causada por Rusia, por ejemplo, con un ensayo ruso de 2021, y además no cuadra con la carta que permite el uso de la fuerza para la legítima defensa o cuando haya recibido autorización del Consejo. Como han dicho los colegas de Rusia y de China, el Consejo no tiene que adelantarse y anticiparse a los debates que se estén realizando en la Asamblea y en la Conferencia de Desarme, sino lo que tenemos que hacer es apoyarlas y complementarlas. Y por este motivo, el Japón y los Estados Unidos han votado que no a la enmienda. Gracias. Le damos las gracias al representante del Japón. Entiendo entonces que el Consejo ahora ya está listo para proceder a la votación del proyecto de resolución que figura en el documento S/2024/302.
Procedemos a la votación. Japón y Estados Unidos en contra de las enmiendas presentadas por China, la seguridad espacial, de la que alertan posibles enfrentamientos que pueda haber más allá de la órbita terrestre. De momento, esta es la señal en directo. Nueva York, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, votación que están viendo que se produce en estos mismos instantes en la otra punta del Atlántico. Nosotros, breve pausa para publicidad. Enseguida abrimos consultorio de inversión aquí en Negocios. No se vayan. Bien, ¿cómo me garantizarás que mis fondos estarán seguros contigo? Estarán súper seguros. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya, lo vi. Miramos en estos momentos al mercado, pero antes hacemos un inciso en clave geopolítica porque Estados Unidos ahora duda, según Político, de que Ucrania pueda ganar la guerra para con Rusia. Es de momento de lo que están alertando varios oficiales de la administración estadounidense de Joe Biden. Es la información que publica a esta hora de la noche este portal web. Dice Político que hay serias dudas sobre lo que pudiera pasar a lo largo de los próximos meses en la guerra de Ucrania, porque hay algunos oficiales de la guerra estadounidense que ya están advirtiendo que no están completamente convencidos de que Ucrania pueda ganar la guerra, a pesar del envío del paquete de 60.000 millones de ayuda proporcionado por las cámaras legislativas, por la de representantes y por el Senado. Según este informe al que ha podido acceder Político, el primer objetivo que tiene la administración de Biden es el de ayudar a Ucrania, el de paralizar las pérdidas de vidas ucranianas y asistir al país para recuperar parte del territorio perdido, sobre todo en la parte este del Donbass, a favor de Rusia durante estos últimos meses de guerra, ya camino del tercer año. Necesitamos ganar, dice en última instancia, sí es lo que al menos asegura Político, según dicen los oficiales estadounidenses, pero no hay garantías de ello. Las operaciones militares son mucho más complicadas de lo que han sido hasta ahora, y sobre la mesa esa alerta del Instituto para la Guerra de la jornada de ayer, diciendo que Rusia podría tratar de crear el pánico con la toma de la ciudad de Kharkov, la segunda más importante de Ucrania, a lo largo de las próximas semanas. Todo esto precede, es causa de una reunión que ha precedido a estas advertencias de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que confirmó el envío de ayuda adicional en sistemas de defensa aérea para mantener el envite en el campo de batalla hacia Ucrania. Mientras tanto, el ministro de Defensa ruso dice que al menos desde el inicio de la guerra se han perdido 500.000 militares ucranianos, que han perdido la vida, 500.000 militares ucranianos, medio millón. Sobre la mesa esta advertencia, ahora Estados Unidos duda de que Ucrania pueda ganar la guerra. Esto extraoficialmente, lo que filtra Político. Oficialmente ya hemos visto, le hemos escuchado de manera reiterativa a Biden, a Blinken, a Lloyd Austin decir que Ucrania va a ganar el conflicto, que es lo que tiene que hacer. Han llegado a decir. De momento el paquete de ayuda ya se está enviando desde Estados Unidos hacia las Fuerzas Armadas de Volodymyr Zelensky. Con esto miramos al mercado a esta hora de la noche, cómo se tensa la sesión en Wall Street. Nos quedan 28 minutos, algo menos, para el cierre oficial de la negociación en la renta variable y nos damos la vuelta. 0,05 arriba. Cotización plana pero en positivo la que registra hasta ahora el S&P 500, 5.072. También a compras los futuros del Nasdaq, tecnología en zona alcista a la espera de los resultados de Meta en las próximas horas. El US 100, 17.527. El Dow Jones es de momento el que retrocede, 6 centésimas abajo, 38.479 puntos. Cae la volatilidad, el VIX en el entorno de 0,32 la subida, 16,74 unidades. Y con esto miramos a los
rendimientos de los bonos, al mercado de deuda, a la renta fija, el Treasury americano a 10 años con rentabilidades del 4,64%, 4,92 en la 2 años, en la más corto plazo de vencimiento, y el mercado de divisas también hoy foco de atención, hay apenas movimiento, todo en positivo, subidas para el dólar mínimas, pero que mantienen también impulso en el resto de negociación con divisas internacionales, con el euro en 1,0705, ahí lo tienen, en la libra en 1,2467. El yen ya toca las 155 unidades, las supera, y el foco puesto en la debilidad de la divisa única. Mañana, en la debilidad de la divisa nipona, perdón. Mañana se reúne el BOC, reunión de 2 días. Tema sobre la mesa precisamente el qué hacer con la moneda. El yen en 1,55, el yen, vamos a ver si podemos ponerlo en pantalla, en 1,5523 unidades. Retrocede el Bitcoin, a esta hora el token 64.400 dólares. Y para completar la fotografía, mercado de commodities, ahora mismo el petróleo como está, cotización del Brent, la referencia del crudo aquí en Europa, vamos a ver si podemos ponérsela en pantalla. Tenemos al Brent a esta hora de la noche, ahí lo tienen con una caída del 0,26% mínima, pero en cualquier caso no llegamos a los 89 dólares, aguantamos eso sí los 88,15, y si miramos el caso del ligero West Texas sobre los casi 83. El activo refugio por excelencia, el oro, ahora mismo plano, onza 2.321 dólares. Mercado, Gonzalo Cañete, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bueno, visión de mercado con expectativas con la tecnología, porque hay cierta volatilidad. Estábamos en ventas hasta hace unos instantes, justo ahora nos damos la vuelta. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que estamos viendo primero el rebote de toda la paliza que se llevó el mercado el viernes con la caída de Nvidia, y nos queda por ver ahora qué va a ser con otro de los grandes, con Meta. Es decir, cuando salgan la publicación de resultados de Meta y cuando veamos un poco cómo interpreta el mercado los resultados de Meta, será cuando empecemos a analizar el impacto que puede tener, porque como tú lo has dicho, es el sector tecnológico el que ha liderado los últimos 2 años el mercado, y por tanto el que puede vulnerarlo si algo sale mal. No hay que olvidar el peso que tiene. Tenemos esta misma semana Google, tenemos Meta, tenemos Microsoft, y estas son compañías muy pesadas que o bien disipan el miedo y hacen que el mercado continúe con el rebote recuperando, o le meten otro zambombazo. No hay que olvidar que tenemos el S&P en pantalla, pero si le echamos un vistazo al Nasdaq 100, misma película. O sea, estamos viendo que va rebotando ligeramente, pero haciendo sus pausas. Así que hay que estar muy pendientes. Lo dije en el reporte que publico el lunes. Cada mañana suelto en redes un comentario, ¿no? Bueno, pues conté previamente que para mí una de las claves era Meta hoy, y mañana precisamente Google y Microsoft como claves para ver cómo evoluciona todo, porque lidera el mercado al fin y al cabo. El caso es que, y ahora entraremos de lleno en tecnológicas, pero el petróleo, es con lo que cerraba este primer vistazo de mercados, está retrocediendo, alejándose de los 89 dólares el barril, en medio de rumores que ya hablan de un cambio de posible política en la OPEP. Sí, exactamente. De hecho, fíjate, una de las cuestiones que hemos mencionado ha sido precisamente esa, que si esos rumores de una guerra, por echar un vistazo en el largo plazo y para que la audiencia tenga clarísimo y cristalino la situación actual. Esto que vamos a ver ahora es sencillamente cómo estaba el mercado del crudo entre 2011 y 2014, que lo hemos destacado en alguna ocasión. Es decir, estuvimos por encima de 100 dólares casi 3 años. Esto eran las guerras que hubo, las primaveras árabes en Oriente Medio, empezando con el derrocamiento de Gaddafi, Siria, el intento de derrocamiento también del gobierno sirio, la coalición internacional, Hillary Clinton llamando rebeldes a los yihadistas islámicos, que eran rebeldes por la democracia. En fin, todo esto tradujo un crudo en un nivel bastante elevado, y yo creo que si estuviésemos viendo que Oriente Medio ahora mismo fuese un polvorín como nos han vendido, estaríamos con un crudo en zonas similares, cosa que no ocurre. Y por decir una vez más, es que en aquel momento Irán dijo que si Siria era ocupada como había sido ocupado Irak, si se produjo una invasión sobre Siria, podrían considerarlo como un ataque a ellos mismos, a Irán, y cerrar el estrecho de Hormuz, y hemos enseñado el mapa del estrecho de Hormuz y toda la repercusión que podía tener. Así que, en conclusión, el crudo está retrocediendo porque probablemente, como tú decías, ese rumor de que puede haber un cambio en la OPEP y que reduzca, bueno, levante, mejor dicho, las restricciones a la producción, significa mayor oferta de crudo del mercado internacional y, por lo tanto, que el mercado del crudo se vaya abaratando. Y, por cierto, Javier, ahora que estamos hablando del sector energético, para recordarle a la audiencia, allá por diciembre, cuando prometieron que para 2024 se estaban planteando el recortar tipos, hablamos entonces de meterle precisamente a este mercado, que era ExxonMobil, la mayor compañía energética de Estados Unidos. Se situaba, acordaros, en diciembre, allá por 96, 98 dólares. Y dijimos, está muy interesante porque tiene
todo un rango de recorrido de 120 hacia 100 o 98. Bajó a 96 y dijimos en este sencillamente porque estaba muy descontado el crudo. Fíjate hasta dónde se nos ha ido, hacia el objetivo esos 120 que dijimos en diciembre. O sea que, básicamente, y ahora la cuestión está en qué hacemos ahora, ¿no? Si aquellos que siguieron el programa y que estuvieron apostando por un poco por la visión que teníamos, si están colocados dentro de ExxonMobil, siguen o cerramos, porque la posibilidad es que ExxonMobil proyecte y vaya a 140 si el crudo realmente estuviese caliente por esta cuestión de Oriente Medio, o en todo caso, si efectivamente la OPEP va cambiando de perspectiva. Yo creo que si la tensión geopolítica real que hay detrás, Rusia es uno de los principales top 3 productores de crudo del mundo. Está Estados Unidos y está Arabia Saudita. Y Arabia Saudita no le cae bien Israel. Y Rusia, evidentemente, tampoco tiene mucha simpatía por el apoyo que presta Irán y las amenazas de Irán con cerrar el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, yo creo que todo esto está interconectado de algún modo, que si realmente saltase una chispa entre todo este enjambre de intereses, podría calentar, sí, el mercado del crudo, sin duda. El mercado del crudo se podría fragmentar, todo está esperando a tecnológicas, como decíamos antes, pero también después de los PMIs de ayer, al PCE de mañana, al deflactor del consumo, al PIB del primer trimestre en Estados Unidos en estas próximas horas también, que esos sí que son catalizadores fuertes de mercado porque digamos que son dos de los puntos que más sigue la Reserva Federal para ver qué hacer y a partir de ahí decidir. Totalmente. Fíjate, una vez más vamos a repetirlo. Los que nos siguen siempre van a decir qué peso está con esto, pero es que lo llevo repitiendo desde que prometieron ese recorte de tipos. No, probablemente 2024 haya un recorte de tipos. Y dijimos y sacamos aquí, este es el gráfico de la tasa de inflación de Estados Unidos. Es zigzag. De hecho, la tasa de inflación de marzo está por encima de la tasa de inflación de junio 2023. Es decir, que la inflación no ha desaparecido. La inflación simplemente ha zigzagueado. Bajaba un mes, 2 meses, volvía a repuntar. No ha desaparecido en absoluto. Tenemos una tasa de inflación que es incluso más elevada que la que había en el verano 2023. Así que en Estados Unidos hay un problema grave. ¿Qué ocurre? Que si el viernes sale una tasa de PCE que confirma o corrobora la previa que vimos, les va a dar un sustito. Y evidentemente la clave aquí es, si te fijas, lo que está descontando en el momento del mercado son dos cuestiones. Vamos a ir a lo de siempre. Vamos a mirar índice dólar y vamos a mirar bono estadounidense para ver qué es lo que descuenta el mercado de esa subida de tipos. Y de momento vemos un dólar que va como un cohete. Claro, esta subida no debería estar produciéndose si lo que se espera es un enfriamiento de la tasa de interés. No debería estar ocurriendo esta subida porque entonces no hay atracción hacia el depósito y por lo tanto no sería atractivo el dólar. Y sin embargo es lo que está ocurriendo, con un oro además fuerte, relativamente fuerte, que ahora le echaremos un vistazo. Pero esto es el mercado del dólar subiendo. Eso no significa entonces que la Reserva Federal vaya a abaratar los tipos y sobre todo esto está descontando que la inflación sigue estando latente y sigue estando ahí. De hecho, a ver si lo tengo por aquí. ¿Te acuerdas que comentamos, Javier? Una de las claves era precisamente que el coste laboral era lo que por ahí está detrás de la inflación resiliente, sencillamente porque cuando veíamos la composición de esa inflación subyacente veíamos que venía del sector servicios, que es de alto empleo de mano de obra. Y decíamos, bueno, lo que está claro es que si no aumenta la tasa de paro ni disminuye el coste laboral, lo que ven es que vía salarios de inflación va a mantenerse ahí. Así que una de las cuestiones clave, dijimos, era probablemente el aumento de disponibilidad de mano de obra, es decir, inmigrantes. La crisis migratoria probablemente va enfocada por incrementar la cantidad de gente disponible para trabajar, minimizar o chinetizar los salarios en Estados Unidos, que esto es una increíble, pero que probablemente es para hacia donde vaya a medio plazo, y la utilización de la inteligencia artificial para aumentar la productividad laboral. Por lo tanto, fíjate el gráfico que sacábamos hoy, lo publicaba esta mañana para que veáis que el plan B de aumentar la cantidad de mano de obra disponible en la economía estadounidense para que con esto se pueda ir matando la inflación sin preocuparnos por los recortes de tipos, sí, sería un plan B, una técnica, una vía de escape para no tener que mover ficha en ese recorte de tipos y arriesgarse a hacer el ridículo con una tasa de inflación subiendo. Y por último, Javier, el bono a 2 años que sigue repuntando y que sigue tocando las puertas del 5% de rendimiento. Esto no debería estar pasando. Si hubiese un recorte de tipos y la inflación estuviese controlada, esto ya habría vuelto a los niveles a los que se fue cuando se dijo que 2024 se planteaban incluso 4 recortes de tipos. Acuérdate, bajó por debajo del 4,50 el rendimiento del bono y ahora está otra vez de nuevo en el 5. Por lo tanto, estamos volviendo a los niveles previos, a los miedos previos antes de que la Reserva Federal animase al mercado, porque el ciclo alcista empezó tan pronto como el bono cayó. El bono se enfrió y la bolsa estadounidense subió. Ahora estamos viendo que el bono vuelve para arriba y la bolsa estadounidense, ¿qué hace? Lateralizar y empezar a hacer correcciones.
El caso es que precisamente el mercado, y ayer lo contábamos aquí mismo, ya apuesta en un 20% a las probabilidades de que se suban tipos de interés una vez más a lo largo del año por parte de la FED. ¿Eso lo están diciendo los gráficos? Bueno, eso lo está descontando el gráfico. Hemos pasado de que un récord de tipos, desde luego, no lo veíamos y hay que dejarlo claro. Aquí insistimos y apostamos porque el recorte de tipos no era realista y no se podía mantener con los datos macroeconómicos. Y hemos acertado con el diagnóstico, solo que tuvo que ser la semana pasada cuando lo dijo. Civilinamente, de algún modo, miembros del Consejo de la Reserva Federal dejaban caer que no era descartable incluso subidas de tipos. Ahora, la pregunta está en si los datos de PCE del viernes efectivamente confirman que la tasa de inflación no está contenida y que sigue subiendo. Y para ello, por cierto, Javier, déjame que saquemos un gráfico que también es fundamental, que es cuando sacamos aquí el gráfico del Commodity Research Bureau, el índice de commodities, que nos traía precisamente CRB. Este gráfico es buenísimo. Fíjate, el CRB que publicamos hace 2 semanas, trajimos al cierre de Wall Street aquí el programa este gráfico y mostrábamos, cuidado que el CRB está en los niveles de mayo 2022. ¿Cuándo se registra la mayor tasa de inflación de Estados Unidos de los últimos prácticamente 40 años? En junio 2022. Es decir, un mes después de que el CRB se disparase a esos niveles, cercanos a 345 puntos, era cuando la tasa de inflación de Estados Unidos al mes siguiente alcanzaba récords de 30-40 años. Y hace 2 semanas tocamos justo esos límites. Por lo tanto, que existan riesgos inflacionistas que vuelven como un boomerang, creo que tenemos indicios de sobra para contemplarlos. Y respondiendo después de todo esto a la pregunta, sí, ¿por qué no van a subir tipos? Si esto continúa, ¿por qué no van a subir tipos? Bueno, al final es la gran duda y sobre todo qué haremos también aquí en Europa una vez todo se vaya descartando. Los PMIs ayer nos decían que la situación económica sigue siendo fuerte. El euro dólar ahora mismo, ¿qué nos está comentando? Bueno, los PMIs nos decían que en el caso de Estados Unidos se debilitaban un poco, pero en el caso de Europa mejoraban, pero mejoraban relativamente porque venimos de PMIs desastrosos y horribles. En el caso de Alemania, teniendo PMIs manufactureros de 41 y 46 el de servicios o viceversa. De hecho, lo que vimos en los datos de PMI de esta semana para Alemania, por ejemplo, era una mejora en el PMI de servicios, pero no en el manufacturero. Y es un país industrial, debería ser al revés. Así que, en mi opinión, lo que estamos viendo y la macro, lo que nos acabará revelando es que Europa pincha. Y Europa sí necesita el recorte de tipos, pero Estados Unidos no. El problema sería, y eso ya sería el escenario apocalíptico del todo, es que empecemos a ver rebrotes inflacionistas, como esos amagos que estamos viendo en Estados Unidos, pero en Europa. Sería complicado porque Europa tiene un tejido económico que está bastante más debilitado. Empecemos por la tasa de crecimiento. Europa no la comparte con Estados Unidos. Es muchísimo más débil el crecimiento europeo que el estadounidense. Por lo tanto, no hay combustible para que suba la inflación. Pero cuidado, porque si eso llegase sería el peor escenario posible. No podrían recortar tipos y necesitarían hacerlo porque Europa, como decía, sí necesita recorte de tipos porque está a las puertas de una recesión y los datos están ahí para comprobarlo. ¿A dónde va el eurodólar en este caso? Pues si Estados Unidos incluso se plantease la subida de tipos, si vemos que la inflación persiste e incluso repunta en Estados Unidos, y si Europa no tiene problemas de inflación y continúa con la postura de recorte de tipos, amigos, vemos una divergencia en las políticas de los bancos centrales. El euro se volvería cada vez más débil, más licuado, más flexible y el dólar más fortalecido. Y los flujos de capital, evidentemente, como lo he repetido 1000 veces, irían hacia Estados Unidos y no hacia Europa, porque Europa manifestaría, en este caso, que tiene problemas y Estados Unidos, en cambio, seguiría mostrando fortaleza. Así que lo que veríamos sería una relación bajista euro-dólar, que aquí, en este gráfico que estamos viendo con vela diaria, parece normal, parece un movimiento que, por cierto, también vaticinamos, apostamos por esa bajada en el euro-dólar, pero que no tiene nada que ver con lo que vendrá. Es decir, estamos viendo solamente la punta del iceberg, porque, Javier, este es el verdadero gráfico, yo creo, que podremos vislumbrar en el euro-dólar. Un toque, 2, 3, 4, 5, 6 y por debajo de la paridad. Incluso perdiendo niveles que no se han visto en 2022 a 2023, es decir, que podríamos llegar hasta un 0,92 o un 0,95 euro-dólar, que es desastroso para Europa, porque imagínate si además todo esto se produce con un precio del crudo subiendo o con tensiones geopolíticas que harán que los costes para Europa de la energía sean ya impagables, evidentemente. Nos metería en una tormenta perfecta para Europa. Me interesa también el yen. Lo comentaba antes, esas 155 unidades que se han superado, se decía en su momento, habrá intervención en las 152, se descartó, ahora se
hablaba de las 155. De momento no hay nada sobre la mesa, pero mañana hay una reunión de 2 días del BOJ. ¿Tú ves que vaya a ser posible una intervención tal y como ahora están mostrando las tendencias en el mercado de esa cotización? Yo creo que han prometido demasiadas intervenciones. De hecho, la intervención que hicieron finalmente este año, después de tantas expectativas en esa subida de tipos, no hay que olvidarlo, Japón va a contracorriente del resto del mundo. Japón sí necesita o apuesta por una subida de tipos contrario al resto. Japón, por ejemplo, las reuniones sindicales, me parece que fue con Toyota, anunciaron un incremento del 25% en los salarios, que será probablemente replicado por el resto de la industria y de competidores en Japón. Por lo tanto, los salarios empujarán al alza. La inflación en Japón no la han tenido en años y ahora estaban registrando una vuelta de inflación. Pasaron del 3 y algo, si no recuerdo mal, a la última tasa de inflación, que de nuevo repuntó también para el caso de Japón, pasó al 2,8. Por lo tanto, necesitan subir tipos. El yen está extremadamente débil frente al dólar. No les queda otra, pero ¿sabes qué pasa? Que ya he puesto, fíjate, tenemos un gráfico en pantalla, lo he publicado hace un rato en redes también, en X, pero apuesto por este gráfico. Pasados esos niveles, ese 151, ese 152, yo creo que lo que el gráfico nos está descontando es que hay una barrera clarísima, muy bonita, que tenemos dibujada ahora mismo en pantalla, y es mantener en la memoria los niveles del dólar yen, lo que costaba, cuántos yenes te daban por un dólar en abril 1990, que eran 160 yenes por dólar. Parece que vamos camino a eso. Este gráfico lo muestra clarísimo, 1990, 2024, pero si me voy un poco a verlo más de cerca, pues fijaos, amigos, es que ha roto todos los topes. Es decir, está pasando de los niveles que hayamos visto en 2022, que fue el año meteórico del dólar, que aplastó a todas las monedas, le dio una paliza al euro, le dio una paliza a la libra, al franco suizo, se llevó por delante al yen y fíjate, han conseguido incluso ir más allá de todo eso, lo cual indica evidentemente debilidad, falta de confianza del Banco de Japón, porque el dólar no está más fuerte que en 2022, pero evidentemente el yen sí parece estar más débil. Por eso, Javier, yo creo que estamos llegando a un nivel crucial, muy importante y extremadamente atractivo para fondos de inversión, para manos fuertes, que es esos 160 yenes por dólar. Si alcanzamos esos niveles va a ser espectacular y quien enganche probablemente créditos. Me viene a la memoria incluso aquella época de los años de 1995 a los años siguientes, 4 o 5 años después, cuando se cogió la hipoteca divisa en yenes, ¿no? Y con ese derribo del yen frente al dólar, mucha gente vio que quien había sido listo y había apostado por una hipoteca en yenes a través de algún banco japonés o extranjero, había conseguido de repente cancelar o matar parte del 20-30% de su deuda en cuestión de 4 o 5 años. Ahora mismo del mercado, ¿qué sector observas que pueda tener una mayor tensión? Precisamente comentábamos antes, y vamos a eso, tecnológicas. Meta presenta, Alphabet, Microsoft, Tesla lo ha hecho en estas últimas horas. El comportamiento ha sido positivo para la acción por esa promesa de coches baratos que van a poner en carreteras. Pero también tenemos a Apple, tenemos a Nvidia. Esos dos gigantes presentan también a lo largo de la próxima semana, sobre todo en el caso de los de Cupertino. No sé ahora mismo en conjunto cómo están. Vale, yo te doy mi opinión. A mí me parece que, primero, lo que hay es muchísima expectativa. Por ejemplo, en el caso de Meta, ¿no? Tiene una cantidad de proyectos, está muy sobrevalorada con respecto al resto del sector. Y claro, esto no es una excepción. Meta le pasa algo similar a lo que le pasa a otras tecnológicas, o el caso de Google o otras tantas. Tenemos que tener en cuenta algo que es fundamental, evidentemente, los ratios de deuda que tiene este tipo de compañías. Con el caso, por ejemplo, de Tesla, que hicimos un reporte, creo que fue el viernes pasado, en inglés, ¿no? Está publicado por ahí. Pero con el caso de Tesla lo que se usaban eran ratios de deuda mucho mayores, los liabilities, las obligaciones de la compañía prácticamente duplicaban los ingresos que tenía la compañía, ¿no? Pero este tipo de cosas no significa que la compañía vaya a ir mal. Ojo, no estamos diciendo eso, porque también hemos destacado cómo ha diversificado esa fuente de ingresos y cómo tiene prácticamente el monopolio tecnológico del vehículo de conducción propia, en el caso de Tesla, por ir mezclando cosas, ¿vale? Hay muchísima, vamos a resumirlo, hay muchísima innovación detrás de estas grandes empresas tecnológicas, tienen muchísima cuota de mercado, son los líderes al fin y al cabo, pero si cualquier piedra o cualquier palo se mete en la rueda, pueden salir volando, precisamente porque algunas de ellas, no todas, están extremadamente apalancadas. Por ejemplo, el caso de Nvidia no tiene un apalancamiento como este, pero si te vas a una gemela de Nvidia como es AMD, sí tiene un apalancamiento mucho mayor que Nvidia. Así que con apalancamiento me refiero a que si los números no cuadran o por si alguna razón, alguna mano fuerte golpea a la compañía y decide públicamente decir que no apuestan por ella y vender sus participaciones, tú no sabes cuándo pueden provocar un efecto dominó que lleve a la compañía a hundirse un 20, un 30% en pocos días, porque como hemos dicho en más de una ocasión,
estas compañías que son las que están tirando realmente de toda la renta variable estadounidense son el sector puntero, el sector tecnológico que ha liderado las subidas de los últimos años, tienen ciclos de vida mucho más volátiles y mucho más cortos. En este caso, lo que hoy poníamos el ejemplo de Cisco Systems en comparación con la evolución que había tenido Nvidia. Pueden desaparecer de la noche a la mañana, no literalmente, pero es una expresión, ¿no? Pero pueden desaparecer más rápido que otras compañías porque no es Coca-Cola, no es McDonald's, sino que es una compañía bastante más volátil, súper innovadora y que depende mucho de los cambios tecnológicos, la guerra comercial, las relaciones con China. Por lo tanto, es una apuesta complicada. Son gigantes, pero gigantes que si se tropiezan pueden producir un auténtico estropicio. Así que cuidado con estas compañías. Lo mejor es lo de siempre. En vista de esto, como no podemos realmente adivinar hasta en profundidad cuál es el paso siguiente, por ejemplo, en el caso de Tesla vemos que va cayendo casi un 40%, ¿no? Y sin embargo, tiene bastantes planes. Bueno, la venta, por ejemplo, de tope de $25.000 vehículo para ir al mercado low cost retail, más low cost, parece una iniciativa, pero insisto, son proyectos de corto plazo que pueden tener un impacto a nivel mediático, pero que en realidad lo que tiene de fondo Tesla es el software de conducción propia mucho más avanzado que el resto, porque lleva mapeando mucho más años que el resto, puntos de distribución o de recarga mayores que la competencia, acabarán alquilando sus puntos de recarga a otros competidores, porque esto ya se ha hablado. Estudian montar dispositivos de carga de batería de coche eléctrico sus competidores que sean compatibles con Tesla y que les toque alquilar a Tesla, que también tiene negocio con el almacenamiento de energía. Por lo tanto, los gráficos caen, los fundamentales nos muestran apalancamientos bastante elevados, pero esta gente son genios del show. Luego Elon Musk te monta un momento cualquier show, dice cualquier película que rompe por completo los esquemas y atrae la atención del público y vuelve a ser la estrella. Amén de que además está bien pensado, es una apuesta dura, pero está bien pensada esa diversificación de la que hablaba. Pues con esto nos quedamos. Gonzalo Cañete, como siempre, un placer y hasta este próximo viernes. A vosotros, Javier, un abrazo. Y nosotros, de momento, cerramos aquí este tiempo de consultorio de inversión y el programa de este miércoles. Les esperamos, ya saben, mañana, mismo sitio, misma hora aquí en Negocios. Que tengan muy buen descanso.